qué? Porque los personajes tienen rostro, porque evidentemente estamos condicionados por una serie de elementos que pueden transformar la lógica de cada una de las escenas y de los escenarios, etcétera, etcétera. Y además, cuando llegamos a montaje, veremos que, evidentemente, de la transformación entre guión y rodaje, veremos incluso un montaje que quizás el ritmo de la secuencia en el papel no es el ritmo de la secuencia que se requiere en términos audiovisuales. ¿Por qué? Porque en el papel estamos leyendo un acting y en el rodaje hemos rodado un acting y ahora estamos viendo un acting. ¿De eso qué quiero decir? Es decir, digamos lo que llamamos el proceso de las tres escrituras. ¿Vale? Y os comentaba, a mí me parece que un hombre como Querejeta es un hombre capaz de enfrentarse, bueno, repetir, a los mecanismos más protocolarios, de alguna manera, de la producción entendida como aquel profesional que es capaz de poner en marcha un proyecto, de tutelarlo, de financiarlo, pero que además acompaña el proceso creativo del guión. Os digo, a veces es más complicado acompañar el proceso creativo que buscar la financiación. Si se abordábamos el caso de Tenerife, a mí me gustaría enfrentarme en un set de rodaje de Tenerife, por ejemplo. Es decir, a veces es más complejo, una faceta que a priori es más gratificante que la otra. Y eso se ve mucho, por ejemplo, cuando se produce a un cineasta novel. Y yo insisto, o sea, Querejeta para mí es el máximo exponente de esa especie como de universo o de productor de alguna manera renacentista. Yo diría que de muy pocos. Primero porque el entorno ha cambiado radicalmente, como vamos a ver un poquito ahora. El entorno ha cambiado radicalmente, ¿vale? Y por otra parte, el productor, de alguna manera, cada vez más se alinea con alguna faceta de su personaje. Es muy complicado ahora mismo ver, a mí por ejemplo, lo que os comentaba, me gusta muchísimo más la parte del desarrollo del proyecto, la parte previa al rodaje, el propio rodaje, y me sigue gustando mucho el montaje. ¿Vale? Porque el montaje, o sea, me gusta la primera y la tercera escritura. La segunda escritura me parece que le pertenece mucho más a los técnicos y a los creadores que están cerca de la situación, ¿no? Hay directores, hay productores ejecutivos que se ponen delante de un combo y les encanta ver las tomas y tal. A mí personalmente, ponerme delante de un combo para ver unas tomas que a lo mejor no me gustan o que no son lo que yo pensaba precisamente y no guío porque me pone muy nervioso, por ejemplo. Pero bueno, insisto, son mecanismos. Dicho esto, vamos a ver si tenemos por una hora. Julia, buenos días. ¿Nos escuchas? Julia. Hola, Julia, buenos días. Si tienes alguna pregunta, intenta por favor utilizar tu micrófono, ¿vale? Voy a utilizar la pizarra, voy a girar el para ver si puedes ver la pizarra, pero bueno, intentaré verbalizar todo lo que hablemos, ¿de acuerdo? Esto es un poco... Esto veréis... Bueno, también es verdad, claro. Sí, es más práctico darle la vuelta a la cámara. Sí. Bueno. Fijaros. Vamos a empezar por algo que vais a entender todos perfectamente. No está bien, la cámara tienes conectada a la del Mac, no la externa. ¿Cómo? Que la cámara está conectada a la del Mac, la del PC, no está conectada a la de cámara de fuera. Ay, no me jodas, no se conectaba el PC. Sí, eso está en la silla. La madre de Dios. Pero hay que seleccionarla en el mismo programa. Tienes que ponerla como dispositivo externo. Activar la cámara web para los participantes. ¿O cómo hacemos? Por preferencias. Preferencias. Vídeo, deshabilitar la vista previa, estándar, panorámica. O sea, ¿dónde está la posibilidad de seleccionar la otra cámara? Pues está conectada, entiendo, ¿verdad?
Sí, conectado está. A ver. Madre mía. A ver si es así. Joder, pues es un pequeño problema, ¿eh? Posible que sea de preferencias desde el ordenador. ¿Desde? Desde las preferencias, pero no desde el programa, sino del ordenador. Estamos leyendo la página de Adobe. Sí. Dice, conecta la videocámara y enciéndela. Haga clic en añadir medios. En el panel de añadir medios, selecciona la opción para el dispositivo utilizado, lo que desee para capturar el video. O sea, en preferencias, entonces. No sé. Dice añadir medios. Directamente dice añadir medios. ¿En dónde exactamente, perdóname? No sé. Joder. Si quieres llamo a Nacho. Sí, por favor, si eres tan amable. Julio, vamos a ver si podemos arreglar esto, ¿vale? A ver si podemos... Julia, ¿me oyes, verdad? Gracias, Julia. Voy a seguir dibujando aquí. A ver. Muy bien. Gracias. Bueno. ¿Qué pensáis que es este triángulo? ¿A qué puede aludir? La extensión, ¿no? La explotación. La explotación. En vez de exhibición vamos a llamarle explotación a partir de ahora, ¿vale? Es decir, yo tengo un contenido, pues decía ayer, la diferencia básica entre normalmente el cine se considera un arte escénico, ¿de acuerdo? Pero fijaros, la diferencia fundamental, ¿podríais conectaros esta videocámara? Está la videocámara interna. A ver, no, sí. Yo creo que el es más de configuración. A ver, ¿dónde está esto? Me extraña que no aparezca de por sí. Fijaros, la diferencia fundamentalmente entre el cine y otras artes escénicas como el teatro, la danza, es que básicamente en el cine se opera con un proceso de estandarización del espectáculo. Cuando asistimos a una obra teatral o estamos asistiendo a un espectáculo de danza, que están consideradas artes escénicas, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viendo? Físico, Estamos viendo única. ¿Vale? Esa función no se va a repetir nunca más. Al día siguiente, la exposición siguiente, los actores probablemente tendrán otro ritmo. De hecho, la propia construcción del espectáculo
solo se puede entender desde la presencia física una y otra vez de los elementos de los actantes que construyen el ¿Qué ocurre con el tiempo? ¿Qué es esta tarifa? El proceso de captación intermediado que hace que solo haya un sea evidentemente fijado en un soporte y pueda ser exhibido en múltiples lugares al mismo tiempo. ¿De acuerdo? En muchos países a lo largo de muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? ¿A dónde me conduce esto? Con lo cual, ¿con qué? ¿Ya está? Ya está. Fantástico. Muchas gracias. A ver si podemos ponerlo un poco para aquí, para que vean. Perfecto. Sí. Gracias. ¿A dónde me lleva esta premisa? ¿Con qué estaré entonces negociando cuando hablo de cine? Cuando hablo de películas, cuando hablo de audiovisuales. Con derechos. Con derechos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo trabajo desde el punto de vista cinematográfico, lo que estoy, de alguna manera, desde el punto de vista cinematográfico, no es tanto, os decía, un DCP. Estoy vendiendo los derechos de exhibición, de reproducción, de emisión en diferentes canales en un espacio y tiempo determinado. ¿De acuerdo? Eso que llamo un bien intangible, que tiene una explotación en función a los derechos, ¿vale?, que devengan de su explotación. ¿Vale? Eso que llamaríamos también economía de impacto. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es una inversión en muy poco tiempo, una gran inversión en muy poco tiempo, y la voy a explotar en un largo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo entiende este concepto? La diferencia... Evidentemente el teatro también genera derechos, pero de otra manera completamente diferente. De hecho, por ejemplo, es una economía de escala, no de impacto. ¿Por qué es una economía de escala el teatro y es una economía de impacto el cine? Porque si va bien a la obra, puedes venderse la obra en diferentes países y volverse a... se va bien a la obra, pues... Y tengo que pagar al actor cada vez que la hago. diferentes países y volverse Con lo cual, mi financiación la prolongo en el tiempo. Con lo cual, Y mi financiación y explotación están mucho más la prolongo pegadas. y mi financiación y mi explotación están mucho más Mientras en el pegadas. cine, insisto, como lo que tengo que hacer es fijar... Mientras en el cine, insisto, como lo que tengo que hacer es fijar ese acting, esas condiciones que marca el guión, lo que tengo que hacer es prácticamente concentrar toda la financiación en ese momento de la fijación, prácticamente concentrar toda la financiación en ese momento de la fijación, ¿vale?, para conseguir un producto que yo pueda... Economía de impacto, economía de escala. ¿Vale? Bien. Economía ¿A qué venimos entonces con este planteamiento, con este triángulo? ¿A qué lo dimos entonces con este planteamiento, con este triángulo? El eje de abscisas, ¿a qué ¿Por se qué referiría? el eje de coordenadas y el eje de abscisas? ¿El eje de abscisas a qué se referiría? El eje de abscisas es la... El I. El eje de abscisas es el I. a la amplitud de posibilidades. El vertical. A la amplitud de posibilidades. ¿No? Ah, bueno, el tiempo. Al tiempo. Al tiempo. ¿Por qué el eje de abscisas es el tiempo? Al tiempo. Al tiempo. ¿Por qué el eje de Normalmente, abscisas? ¿dónde arranca la explotación de una película? Normalmente, ¿dónde arranca la explotación de una película? ¿Vale? El tiempo de explotación. El eje de coordenadas, ¿a qué corresponde? El eje de coordenadas, correspondería? ¿a qué corresponde? ¿A qué concepto corresponde? La marca un poco eso. No. Que incluso La vida del podría proyecto incluso vende otras la formas. marca un poco eso. Que incluso podría prolongar, incluso vende otras formas el lote, el organismo. Para pensar un poco. ¿Qué diferencia hay entre una sola y una Para flexible? pensar un poco. La televisión abierta. El tamaño de... ¿Qué diferencia hay entre una sola y una flexible?
accesibilidad al contenido. La accesibilidad al contenido. ¿Qué ocurre cuando yo exhibo una película, estreno una película en salas? ¿Qué ocurre cuando yo exhibo una película, estreno una película en salas? ¿Tenga salas o no? Primero, viene determinado porque el lugar donde yo esté tenga salas o no. En capitales de ¿Haya provincia. cines o no? En este momento en España Segundo, los que esa cines sala están quiera lógicamente emitir, quiera exhibir en capitales de contenido o provincia. no. Segundo, que esa sala quiera emitir, quiera exhibir contenido o no. Casi una semana. Es decir, las condiciones de Pero accesibilidad puede estar en el tiempo casi una algunas semana. son mucho más restrictivas. Las condiciones de accesibilidad al contenido Vamos a la son mucho más pay restrictivas. y al rental DVD. Ese es el modelo Vamos a la antiguo. y al rental canónico de Ese es el modelo antiguo. Estamos hablando del modelo ¿Qué antiguo. ocurre con la Pay TV? Si yo estoy abonado a un sistema de Pay TV, o subí el vídeo. ¿Qué ocurre con la Pay TV? Si yo estoy abonado a un sistema de Pay TV, ensancho o subí el capacidad vídeo de accesibilidad. ensancho mi capacidad Que puede de acceder accesibilidad de público venta, que puede vende más, que puede acceder amplía los circuitos. ¿vale? vende más, amplía los antes. ¿vale? No, sobre el renta y luego No sé qué rentas y luego No, sobre el renta y luego hablaremos o sea, rentas y luego la venta de discos. Fíjate, lo hablaremos de empaquetar contenidos. de rental van limpios. Fíjate que normalmente los DVDs de rentas tú rentas, bueno, ¿cómo soporte? los que tú rentas, bueno, A todo esto le vamos a dar un nombre, se llama ventanas de explotación. a todo esto le vamos a dar un nombre, se llama ventanas de explotación. ¿De acuerdo? Si yo tengo un contenido Vale, y voy utilizando los tubos, Tengo un que son las contenido ventanas de y voy explotación, utilizando ¿vale? los tubos para que son las ventanas de explotación, diferente público, ¿vale? que va Para desde el más buscar restrictivo, que es el target circuito más de restrictivo que es público la sala, que va al más del abierto, que es la restrictivo, que es el televisión, circuito más restrictivo que la la sala, redundancia. al más abierto Yo que es la español puedo lo que dé la gana, televisión. Antena 3 puedo lo que dé No, la la gana. redundancia. Hago así con el mando. Yo español yo puedo lo que dé la gana. Puedo lo que dé la gana. Hago así con el mando. Ventanas de explotación. ¿De acuerdo? Fijaros, la lógica Ventanas de antigua explotación. planteaba que cada una de estas ventanas La lógica antigua iba a tener un planteaba recorrido. que cada De una de hecho, estas hay ventanas legalmente en España iba a todavía tener un hay recorrido. un concepto que De se hecho, hay llama legalmente en España todavía no restricción exactamente, pero tiempo obligatorio de no ventana. restricción exactamente, pero ¿Qué significa? tiempo Que los obligatorio de exhibidores ventana. consiguen que la ley de cine española Que los ha exhibidores conseguido consiguen que para que la ley de tú cine obtengas una española ayuda, como mínimo tienes que dejar la sala 3 meses. para que obtengas una ayuda, como mínimo tienes que dejar las clases 3 días. 3 meses entre estreno y paso a otras plataformas. 3 meses entre estreno tiempo de y paso a otras Sí, plataformas. se sigue haciendo así. No. Es el tiempo de Luego claro, es que luego, ese sistema claro, es que es un sistema que racionaliza mucho más la explotación. vos escuchas un sistema que racionaliza mucho más la ¿Por qué? Porque evidentemente intenta optimizar el paso del contenido por cada ventana intenta con un optimizar criterio de el paso del accesibilidad. contenido por cada ventana ¿Vale? con un criterio de accesibilidad. Parto del punto con menos acceso al De tal contenido manera que y esto puede ser 2 años. menos acceso al contenido En 2 años y esto puede ser 2 años. tengo ya un poco el periodo de explotación. En 2 años, de alguna manera, tengo ya un poco el periodo de explotación. Fijaros, otra característica, evidentemente, de esto, Otra es que característica después del free sale, todavía tendríamos más explotación. Después del free sale, ¿Cómo? Con metas internacionales. todavía tendríamos más Incluso explotación. paralelamente a esto, ¿Cómo? tendríamos otro circuito de explotación. que se Incluso llama- paralelamente a esto, tendríamos otro circuito de explotación. O sea, entre el freezer y Free TV. la gente hay un Sí, tú puedes operar internacional paralelamente a la estreno en la sala. Sí, tú puedes operar Hasta que paralelamente. cambiamos el paradigma. Claro, hasta que cambiamos el paradigma. Posibilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Insisto, ¿Qué ocurre con el paradigma contemporáneo? accesibilidad, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Qué ocurre con el paradigma contemporáneo? Fijaros, eso es lo que llamaríamos una explotación lineal. Fijaros, esto es lo que llamaríamos una Una explotación explotación lineal. lineal. ¿Vale? ¿Qué ocurriría? ¿Qué es lo que ocurre ahora?
¿qué ocurriría? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que podemos ver una película que está en el cine. Day and Day. El concepto es Day and Day, que es un concepto multiplataforma, realmente multidimensional. Es un concepto Yo lo que hago es plataforma, coger travesía y estrenarlo Yo lo que hago es coger un paralelamente en estrenarlo paralelamente incluso en Blu-ray normalmente vea un poquito más tarde. Pero en el caso del Day and Day, normalmente siempre hay una gran plataforma normalmente siempre hay una gran plataforma y además normalmente a la semana o a las 2 semanas además normalmente a la semana o a las 2 semanas ya también prácticamente está. la otra ventana que sería el DVD, el Blu-ray, Claro. también está. Aquí puede ser streaming o download. Normalmente es streaming. Y puede ser streaming o download. Y son los sistemas suscriptorios. ¿Vale? Luego veremos las diferentes formas Y esos son los sistemas de luego las veremos las diferentes plataformas formas que de alguna manera y de las sus plataformas películas, sus de alguna contenidos, manera pero normalmente son sistemas suscriptorios. y de vender sus películas, sus ¿Qué contenidos. diferencia hay entre el sistema no lineal y el lineal? ¿Qué diferencia hay entre el sistema no lineal? ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Es absolutamente. O sea, Es ¿realmente dónde absolutamente. estaríamos en este parámetro? En la Pay TV. O sea, realmente dónde estaríamos en este parámetro. De esto que hemos visto, En la Pay TV. la Pay TV sería. ¿Os acordáis del circuito de la esta que hemos visto? La Pay TV sería ¿De acuerdo? la. Y sobre todo con plataformas como Netflix, donde no quieren estrenar en sala. Y sobre todo con plataformas como Netflix, donde no quieren estrenar en sala. A sus plataformas. Todo el contenido va directamente a. ¿De acuerdo? Hemos dividido un poco la Esto se ha cambiado con ¿De acuerdo? Hemos entendido un poco la. Yo creo que ha sido un proceso un poco más. Yo creo que ha sido un proceso más. Es decir, no solo Netflix ha operado evidentemente en ese sentido, por supuestísimo, No solo. pero además hay que tener en cuenta que Pero además hay que tener en cuenta que se han sumado otras plataformas. Claro. Es decir, básicamente Netflix era una empresa era un gran básicamente, videoclub, era una empresa que tuvo una era alianza un con gran FedEx. de alguna manera. ¿Qué es lo que hacían? Tuvo una alianza Garantizaban que con el mismo día FedEx. tú pedías una película y FedEx te la ¿Qué es llevaba. lo que hacían? Garantizaban que el mismo día tú pedías una película y FedEx te la llevaba. Un formato, ¿De acuerdo? En el fondo estaban respetando un formato. ¿vale? Un Formato ¿de acuerdo? esencial. Posteriormente empezaron a ser simplemente una plataforma de Posteriormente de catálogo, empezaron a ser simplemente una plataforma de contenidos propios. catálogo. De tal manera que han ido escalando y buscando elementos de De fidelización. tal manera que han ido escalando y buscando elementos de fidelización. En sus audiencias. ¿Vale? Elementos de fidelización. Pero fijaros, esto genera una pequeña distorsión, no un cambio de distorsión, genera un cambio de paradigma muy fuerte en la financiación final. Cambio de paradigma. En la financiación final. ¿Vale? El verdadero cambio de paradigma se produce en la financiación. El verdadero ¿Cómo creéis que cambio se de financia? paradigma. Ya sabemos que tenemos derechos. Ya sabemos que tenemos. ¿Cómo creéis que se financia? ¿Cómo se financia? Ya sabemos que tenemos derechos. Ya sabemos que tenemos libertad. Ayudas públicas. Y el dinero de mercado. Ayuda. Hay una parte que vamos a. Ya ahora en adelante. Y el dinero de mercado. En un En una cajón. parte que vamos a. En una caja. Ya Cuando vayamos a una nos pide una cosa. meter en una En un caja. cajón. Lo que vamos a Una llamar caja. Cuando vayamos a hablar ayudas siempre, públicas y en meter una en caja. otra caja. Lo que vamos a llamar dinero de mercado o aportaciones ayudas públicas y meter en otra caja. Lo vamos a llamar dinero de mercado o de alguna aportaciones. manera, diferenciando claramente lo que son ayudas Ya públicas vayan de y alguna lo que manera son es el diferenciando claramente lo que o, son entre lo que son insisto, ayudas aportación del públicas producto. y lo que son es el dinero de mercado. O, insisto, aportación del producto. ¿Qué ocurría con la aportación del producto? En un sistema ¿Qué ocurría con la aportación del producto? no lineal. Un sistema de explotación No lineal. no lineal.
La recuperación, la posibilidad de ¿Cómo pensáis que hacemos una película? Fijaos, yo tengo... ¿Cómo pensáis que hacemos una película? Vamos a dirigir. Vamos a buscar una Yo productora. tengo que... Esta productora que me gusta de Vamos a dirigir. vamos a ir a las públicas. O sea, ya te públicas van a decir, vale, muy bien. Vamos a ir a las públicas. Tú demuestras que O sea, ya las públicas no van a vas decir, a hacerla bien, porque no vas a Se va a ir a la hacer la pública. pública Tú final. demostrar que tienes ellos Las públicas tienen también, una- lo que vas a dar, ¿Dónde vas? y la publicidad. Empresas Las públicas tienen una... los inversionistas privados, Televisiones privados, ¿Quiénes son los últimos receptores de televisiones, NIS? bueno, es que van a la televisión. ¿Quiénes son los últimos receptores de NIS? La Free TV, la Free TV. Los PRIs, Yo ¿no? busco un proyecto empaquetado, La- no un guión, un proyecto Yo empaquetado, un proyecto, creo que veremos cuando hagamos el dossier, etcétera. no un guión, un proyecto Voy a empaquetado. las televisiones Lo veremos cuando hagamos y el las dossier. televisiones en función de su línea editorial, Voy a las del televisiones impacto que puede tener la y las televisiones en función de su línea editorial van a adelantar un dinero, vamos a llamar mínimo garantizado, van a adelantar un sobre dinero, vamos a de llamar mínimo alguna manera garantizado, propiedad en exclusiva para sobre poder ellos de explotar la alguna manera película en su- propiedad en exclusiva para poder ellos explotar la película en sus... Ese dinero lo vamos a utilizar en la financiación de la película. Ese dinero lo vamos a utilizar en ¿Qué la significaba financiación de la película. hacerlo así? Que hemos diversificado significaba las fuentes de financiación, ¿verdad? Hacerlo así, ¿Qué significa? que hemos diversificado las fuentes de financiación, ¿verdad? ¿Las hemos? ¿Qué significa hacerlo así? Bueno, las hemos homogeneizado. ¿Las hemos? Si antes teníamos salas, pay TV, DVDs, tal, Si antes teníamos salas, pay TV, DVD estatal, ahora ¿quién es nuestro financiador? una plataforma. Sí, Una plataforma. probablemente en el futuro, la plataforma, Probablemente el futuro normalmente, futuro, o sea, es decir, luego veremos que los derechos, fijaros, los derechos de exhibición y explotación luego veremos se que negocian en un tiempo. los y en un derechos, territorio. fijaros, los derechos de exhibición y explotación se negocian en un España tiempo y en un territorio. operen diferentes agentes. Yo puedo conseguir que para Puede ser mis salas, España por ejemplo, a mí Netflix operen diferentes agentes, como pueden ser salas, y permite que la película pueda ir a Free TV después de 2 años. salas, y permite que la película ¿Vale? pueda Con ir lo cual a Free Netflix TV y esto después de 2 sería años. compatible. Pero para nuestro mercado internacional... ¿Vale? Con lo cual Netflix y eso sería compatible. Pero para nuestro mercado internacional puede que no. exceptuando en el país de origen de la película. Exceptuando Ojo, en el ojo, país cuando es de origen de la película. de Netflix. Cuando Netflix participa como Ojo, coproductor o participa simplemente como derechos de antena con mínimos garantizados, Productor o participa tiene simplemente como normalmente derechos de antena con mínimos una garantizados, prioridad de ventana de 3 años. tiene O 2 o 3 años. normalmente Después de 3 años se tiene una libera. prioridad de Puede ser ventana que de le 3 una Free TV, o 2 o 3 años. Después de 3 años se libera. Puede ser que te haga una Free TV. Es lineal en la plataforma y luego decae a las Exacto. Es lineal en la plataforma y luego decae a las que por una parte hay, pues hay, a ver, claramente hay cuestiones Que por una parte, positivas, pues hay, de la financiación, pero también hay claramente hay cuestiones positivas una de cierta la financiación, como- pero también hay una... es que es un poco, o sea, Bueno, porque una cierta antes como- quieras o no, pues el hecho de Es que es un poco, salir o sea, en DVD, porque por ejemplo, antes ¿no? quieras En o no, VHS pues el tal, hecho de pues, salir en te podía DVD, por garantizar una ejemplo, ¿no? cierta En VHS recuperación o de la tal, ganancia, ¿no? Es un poco lo que pasó con los... te podía garantizar una discos cierta musicales. recuperación de la O ganancia. sea, es algo Es un que, poco lo que pasó con para bien o los para mal, es como discos es, musicales, ¿no? ¿no? O sea, Pero es algo que, para bien o para mal, un poco, es ¿no? como es, Porque Bueno, es pero como el esto ha tenido consecuencias, poco, esto ha ¿no? O tenido sea, consecuencias porque, bueno, en el ámbito del consumo. esto ha tenido consecuencias, Estamos esto ha tenido hablando consecuencias primero, en el la ámbito del desmaterialización del salvajes, contenido. salvajes. Ya no existe el DVD. Ya no La existe lo físico. desmaterialización del Lo contenido. que tenemos es un Ya archivo no existe el DVD, ya digital, no existe lo que físico. no es matérico. Lo que tenemos es O un sea, archivo la desmaterialización. no es ¿Qué matérico. significa eso en términos de, O sea, de la exhibición? Que encima, desmaterialización. en términos de ¿Qué distribución, significa eso en sobre todo, términos de debemos de exhibición? gastar la pasta que En me términos de gastaba antes distribución, sobre todo. en fabricar, De gastar la pasta que te gastaba antes en fabricar DCPs, en fabricar los que tienen que positivos, viajar, que la logística en también fabricar vale dinero. DCPs, Con lo cual, fabricar los que teóricamente, tienen que podríamos viajar, que la hacer logística ahorrar también vale costes de dinero. distribución. Con lo cual, teóricamente, Claro. imagínate, haces ahorrar costes de distribución. En la medida en que, insisto, hemos desmaterializado En físicamente la medida en que el contenido. hemos desmaterializado el Si yo desmaterializo el contenido, ¿qué es lo que ocurre?
Si yo desmaterializo el contenido, ¿qué es lo que ocurre? Que lo ¿Qué puedo. puedo hacer con él? Verlo donde me dé la gana. ¿Qué puedo hacer con él? Portabilidad. Verlo donde me dé la gana. Portabilidad. Portabilidad. Algo absolutamente impensable hace diferencia. Portabilidad. Algo La absolutamente portabilidad impensable. es materialización y portabilidad del contenido. O sea, portabilidad, desmaterialización. ¿Qué ocurre además? Portabilidad. La portabilidad del contenido es una regla en un teléfono móvil. En el metro. ¿Qué ocurre además? Yo puedo estar La viajando en portabilidad el contenido. avión y estar viendo mi película en una tablet, en un avión viendo mi Puedo estar película en una viajando en tablet. el avión y estar viendo mi película en una tablet, en un avión y viendo mi ¿Pero película por en qué? una tablet. Porque se ha hecho no físico. Vale, portabilidad. ¿Qué más ¿Pero está por qué? ocurriendo? Porque se ha hecho no ¿Qué físico. está cambiando los hábitos de consumo? ¿Qué más está ocurriendo? Que está cambiando los hábitos de consumo. Sí, bueno, eso está claro, ya hemos hablado de la portabilidad. También de alguna manera, ¿no? O sea, Sí, bueno, eso está claro, ya hemos hablado de la portabilidad. También de alguna manera. no lo digo desde una cuestión romántica, pero O sea, no lo digo desde una cuestión romántica, pero lo que hace, lo que genera es una... existe una mayor accesibilidad También saturación del producto, ¿no? O sea, para consumir como existe una mayor accesibilidad de la gente para consumir el producto, Es decir, también ¿por qué se caracterizan las plataformas suscriptivas? Es decir, Tienen mucho ¿por qué se catálogo. caracterizan las plataformas Si yo tengo mucho suscriptivas? catálogo, tengo mucha Porque mucho catálogo. accesibilidad y tengo mucha capacidad de elección. Si yo tengo mucho catálogo, ¿La tengo mucha elección accesibilidad. me Tengo mucha garantiza capacidad de que voy a ver elección. más? La capacidad de elección me garantiza que voy a ver más. gigantesca competencia. o sea, lo O que sea, genera es sobre todo si tú una quieres tener gigantesca una cierta competencia. recuperación, O sea, y sobre todo si tú quieres tener una cierta recuperación, o sea, bueno, hay veces que se vuelve una odisea, ¿no? O sea, hay tantas opciones que ya no solamente tienes que es ser una odisea, el ¿no? primer filtro que puede ser un Tantas género, opciones, ya no solamente es el primer filtro que puede ser un género y tal, ¿no? Entonces, como no sé qué ver, ¿no? Entonces, esta saturación muchísimo tiempo en todas las plataformas, no sé qué ver. Modifica tus hábitos y Esta tus criterios de saturación selección. totalmente, y también, Modifica tus hábitos y tus puntos, criterios de porque, selección. bueno, yo he visto, Totalmente. Y yo he también, pasado por o este sea, proceso, saber hasta qué punto, o sea, porque, desde bueno, la yo he cuestión visto, de la distribución. yo he pasado por este proceso, o sea, ¿no? O sea, que desde la cuestión de la distribución, sí ¿no? es verdad que se reducen costos, o sea, no Por tener una parte, que pasar el producto sí a- es verdad que se reducen 35 costos, milímetros no o tal, tener que pasar el no la producto a competencia, yo me acuerdo con mi primer 35 corto, milímetros o tal, no la hicimos competencia, yo copia con mi primer 35, corto, ¿no? O sea, costaba una pasta, ¿no? O sea, si tú hicimos ya copia no, si tú 35, querías ¿no? ir O a sea, ciertos una pasta. festivales, tenías que tener la copia sí o sí. Era un Ya gasto lo, si añadido. tú querías ir a cierto número de Pero festivales, la tenías que cuestión tener la de copia sí o sí, competencia, era un gasto per se, añadido, igual todo eso. en el... Pero la no veo cuestión ahora de como competencia per estoy se, distribuyendo igual el corto número 10. lo veo ahora, Estoy hablando del corto número 1. distribuyendo El primero era... el corto si era número un gasto 10, añadido, ¿no? O sea, si solo había el una corto número 1, cuestión... ¿no? Entonces, con el primero era, física, bueno, si era un gasto añadido, si había una igual estrategia tu competencia está romántica y contra- física de pura tu mira, Lo que pasa, igual tu competencia una está parte compitiendo beneficia contra al productor sí, para por- hacer un producto, pero ¿qué pasa? todo el mundo puede Una hacer parte un nos producto, beneficia como productor para hacer un producto, de repente los contra festivales que antes todo el mundo puede hacer recibían una película con eso, 200 cortos, ahora ¿sabes? reciben Depende de los festivales que antes Otra característica de esto que tiene que ver más con el control de Otra característica de esto tiene que ver más con el Ojo, control de ciudad. una herramienta no significa que sea la democratización del conocimiento. Ojo, la herramienta no significa que sea la Y puedo hacer una película, eso no significa que haga una película. herramienta y puedo Que hacer haya una muchos película. contenidos, mucho contenido, no quiere decir que haya mejores Mucho menos, es decir, porque haya mucho contenido, porque pero haya es como te llega el producto, porque Sí. si tú estás es como te llega el producto, porque si tú estás compitiendo, ¿no? en un espacio, en un ciberespacio, compitiendo, ¿no? De alguna manera en un espacio, lo que sea, en un ciberespacio, y es una películas malas, bueno, lo que sea, y encima estás automáticamente se van a estar una película es una cosa que importante, eso ya ha pasado. automáticamente se van a estar es una cosa que ya, eso ya ha pasado, siempre. Y luego la gente ve la película y dice, Y luego la gente ve la película y dice, no me interesa, ok. Pero si estás saturado con 10 no me interesa, de estas opciones, ¿no? pero la tuya, o sea, no estás saturado porque estás Yo sobre todo me quiero referir en este momento a esto, luego pasaremos a esto, pero en ese aspecto, indiscutiblemente, estamos efectivamente, los criterios de selección son más complejos, en la medida estamos efectivamente, los criterios de selección son más complejos, en la medida que las plataformas, por catálogo, Se reducen los costos de manera
no tener algo físico. Y logístico. ¿Vale? La fisicidad implica la producción de ese Que aumenta con ese criterio de que hay más variedad de onda a la mano. No te hace como productor, no te hace un poco más a la publicidad. No te hace como productor, no te hace tener que el problema un poco más a la es el siguiente. publicidad para que contenidos comensales. ¿Cuáles eran los elementos que determinaban la selección de un contenido en un sistema antiguo? ¿Cuáles eran los elementos que determinaban la selección de un contenido ¿Cuáles eran los criterios de en un selección? sistema antiguo? ¿Cuáles eran los criterios? Publicidad, el impacto publicitario y lo técnico. ¿Qué más? Impacto publicitario y lo Prescriptores con nombre y apellidos en periódicos, en radio. prescriptores con nombre y apellidos, Elementos promocionales. radios, Es decir, un storytelling alrededor de la película. ¿Vale? ¿Cuáles son los criterios de selección de los contenidos ahora? ¿Cuáles son los criterios de selección de los contenidos ahora? Un algoritmo que una plataforma, en base a tu selección, una plataforma lo que hace es intentar limpiarse con todos tus perfiles. Una plataforma lo que hace es intentar limpiarse con Facebook, todos tus intenta entender lo más que pueda de tu perfil como consumidor. entender lo más que pueda. A partir de ahí va a generar una serie de algoritmos que le va a poder A partir de ahí va a generar una serie pensar de algoritmos cuáles son que le va a poder los ayudar a contenidos que pensar te prescribirían. cuáles son los contenidos que te Es prescriben. decir, si antes teníamos publicidad, promoción, tal, Es decir, si antes teníamos tenía publicidad, una lógica promoción, de prescripción, que tenía un relato prescriptores, prescriptivo, que tenía una lógica de prescripción, que tenía un relato prescriptivo. crítica cinematográfica, un crítico lo que intenta es prescribirte una película o no prescribirte, Cinematográfica, pero con una argumentación, con un Lo que intenta es storytelling. prescribirte una película o Ahora no es un prescribirte algoritmo. pero con una argumentación, con un Es un storytelling. algoritmo que Ahora es un normalmente las algoritmo. plataformas Es un algoritmo buscar que tus datos normalmente de las consumo. plataformas, si No eso lo que solo hacen es buscar tus datos de las consumo, opiniones en Facebook, cuáles son no tus solo opiniones en Facebook. Es decir, todos tus datos, toda tu huella digital, es tu decir, huella digital como todos ser tus humano, datos, como consumidor, tu huella digital, todo eso, y huella eso va a digital como construir ser un humano, algoritmo como consumidor, dentro mediante el cual de todo vas eso, a se van a construir un prescribir, no te algoritmo. llega newsletter diciendo te hemos estrenado tal, tal, tal y tal. Pues cuando entras en tu Te hemos plataforma, estrenado tal y tal. Pues cuando entras en tu plataforma, te aparecerás Sí. con el pero todo eso se sí, o sea, es decir, el futuro no es que se manipule, es que el grave problema, en mi opinión, esto es una disquisición más filosófica. el grave problema El grave problema es que al final el algoritmo lo que hace es encajonar tus gustos, encapsular tus gustos. lo que hace Es es decir, encajonar si tus tu gustos, algoritmo encapsular está es permanentemente decir, si está tu permanentemente algoritmo prescribiendo películas que piensa que te gustan, está por un conocimiento permanentemente previo, prescribiendo nunca vas a salir de esa películas zona que de piensa que te confort como gustan, espectador. por un Nunca conocimiento te vas a previo, arriesgar a ver nunca vas a salir de esa películas zona de que te confort. pueden satisfacer más o Nunca te vas a menos, arriesgar a ver películas con lo que cual puedes satisfacer más o menos. ¿Vale? Con lo cual, un campo semántico cada vez es más difícil. Es decir, si yo estoy continuamente prescribiendo entiendes lo cosas que que quiero te decir. gustan, Es decir, si yo estoy probablemente continuamente al final persiguiendo una cosas que sí que te gustan, de ¿vale? consumo, Probablemente tú al y final, por con un una consumo comodidad, reiterado, no vas a elegir otras con películas un o hábito de otros consumo contenidos reiterado, que quizás te no puedan vas gustar a más, elegir otras películas o pero que para otros ti no existen en tu contenidos campo semántico. que quizás te pueden gustar más, ¿Entendéis? pero que para ti no existen en tu campo Ese es semántico. el grave problema que tiene el algoritmo. ¿Entendéis? Y también Ese es el grave problema que tiene el algoritmo. ¿no? O sea, por lo mismo las Las películas que pero yo vienen no, con o sea, más por lo mismo las dinero para las películas que son las vienen con primeras más que están apareciendo. dinero para Esos espacios también las primeras que están Sí, apareciendo. sin duda alguna. También, Esos por espacios supuesto, también. hay... Pero eso es en general Sí, el concepto sin duda. blockbuster. También, por supuesto, que Pero hay... claro, Pero las eso es en plataformas general el curiosamente concepto operan con blockbuster. una lógica completamente diferente. Pero claro, las plataformas curiosamente operan con una lógica completamente diferente. ¿Por qué se caracterizaban en los últimos años y por qué se siguen caracterizando ahora? ¿Por qué se caracterizaban en los últimos años y por qué se siguen caracterizando ahora las No, la calidad
Por experiencia, que es decir, la Esa es la experiencia de tener Por la realidad, por experiencia, Bueno, que es decir, esa experiencia. es la experiencia de tener Es verdad que lo experiencial cada vez Bueno, más en en tu principio casa sí, puede pues igualarlo, es verdad no que lo sé. experiencial cada vez más en tu Puede- casa puedes Yo diría igualarlo, por qué no se sé, caracteriza. pero casi Digo a nivel de puede- selección de puede- contenidos. Yo diría por qué se Porque, caracteriza. ¿os acordáis? Digo a nivel de- ¿De a nivel dónde de viene el selección. término blockbuster? ¿Os acordáis? ¿De dónde viene el término blockbuster? ¿Alguien sabe de dónde viene el término blockbuster? ¿Cómo se llama la cadena de videoclubs ¿Alguien sabe de dónde que viene el término existía blockbuster? Blockbuster? ¿Cómo se llama la ¿Por qué cadena de caracterizaba videoclubs esos que videoclubs existían? en concreto? Blockbuster. ¿Por qué se caracterizaba esos videoclubs en concreto? Pues porque era... Claro, primero. Porque había una lógica de Porque consumo era- del videoclub. En el videoclub tradicional Porque había había una dos lógica de copias de consumo muchas del videoclub. películas. El videoclub El tradicional Blockbuster trajo había 1000 copias de dos una sola copias de muchas películas. El Blockbuster trajo 1000 copias de una sola Es película. decir, lo que hizo fue generar un nivel Eso de que quiero consumo decir. muy Es amplio decir, en lo muy que hizo pocos fue copias. generar un nivel ¿Cómo de le llamamos consumo hoy en muy día a una amplio película que sale con en muy muchísimas pocos copias y en muchísimas ¿Cómo le salas? llamamos hoy en día a una película que sale con muchísimas Y con mucha copias publicidad. y ¿Cómo le en llamamos? muchísimas salas? Y Blockbuster. con mucha publicidad. ¿Cómo le llamamos? ¿Por qué? Porque obviamente estamos copiando el sistema de ¿Por qué? distribución. Porque obviamente estamos copiando el Exactamente. sistema. De tal manera que hoy en día, realmente en el sistema de piramidal que hemos visto, De tal manera que hoy en en sala, día, lo realmente que en el tenemos sistema piramidal que es hemos muchas visto, salas, en sala, muchas lo que pantallas tenemos es que muchas repiten el salas mismo contenido. o muchas pantallas Lo del que repiten blockbuster el también, mismo contenido. cómo te presentan este Y tipo sobre de todo lo del Ujú. blockbuster el también. blockbuster. ¿Cómo te presenta este tipo de películas? Sí, No salía vimos la el libro pequeño era el pues, blockbuster. gigante, pero estaba Sí, acomodada salía la en la estantería, pues, en un la lineal, cartelería. sí. Estaba No, en un acomodada lineal, en la estantería, eran en un sistemas lineal, organizados. no, en un lineal, Los lineales están perfectamente organizados en función a productos Los trabajados, lineales están a productos perfectamente de consumo organizados en diario, función a productos trabajados, a productos de consumo diario, Ya te lo a están también de productos de alguna manera consumo esa, más están lujo. haciendo un poco esa Que ya te lo selección están también de alguna del manera algoritmo, esa- digamos. están haciendo un poco esa Lo selección. que pasa es que ahí, más que un El algoritmo, lo que digamos, estamos utilizando pero es un sin sistema de concepto. Lo que presión pasa es que de ahí, más que un descartar algoritmo, lo que contenido. estamos Si yo lo que hago es sistema no de traer presión películas y de multiplicar por descartar mí contenido. la copia de una, eso es lo que Si estoy yo lo haciendo. que hago es no traer películas y multiplicar por mí la copia de una, es lo que estoy haciendo. Multiplicar ahí, claro. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo todo esto? Quiero que Vale, veamos ¿estamos entendiendo todo notas de esto? entorno en este momento. Quiero que veamos, insisto, notas de entorno en este momento. Notas de entorno, cómo el panorama, un poco el contexto, ¿vale? Porque luego vamos a pasar al el texto, que panorama, es un poco el nuestra empresa, contexto, nuestros ¿vale? guiones, Pues luego vamos a pasar al texto, que es nuestra empresa, nuestros la guiones, evolución que ha habido. ¿no? Fijaros, lo más lógico es Bueno, pensar que en los de años evolución que 60, había. en las Claro, salas, lo más lógico es pensar que en los años 60, había muchas más salas, en las segundo, había salas, mucha más que heterogeneidad. era, primero había muchas En más los años salas, 80 y 90, segundo había mucha más empezaron ya con el sistema heterogeneidad. blockbuster en salas. En los años 80 y Se 90 consolida empezaron ya con el sistema blockbuster en salas. A partir de 2010, las Se consolida a partir iniciar y de consolidarse. 2010 las plataformas Hemos empezaron pasado realmente en a 30 años consolidarse. de un sistema Hemos pasado realmente en 30 años de un perfectamente sistema estructurado, piramidal, heterogéneo, un sistema mucho más ventana, homogeneizado, perfectamente estructurado, mucho más heterogéneo, un lineal, sistema mucho más homogeneizado, y a un un sistema mucho más evidentemente lineal, mucho más ¿vale? basado Y a un en sistema evidentemente mucho más basado en De alguna manera estás volviendo una especie de jerarquía o una cuestión Bueno, casi esto que es ¿no? una especie de jerarquía Como ha pasado siempre, ¿no? una cuestión casi que se Tenías casa, una ¿no? persona con ciertas habilidades, Lo ha pasado siempre, ¿no? bajo recursos económicos, Y tienes una persona con ciertas habilidades, bajo recursos es económicos, como ya es más, ya está, pues, es lo que ha Sí, pasado sí, sí, siempre. es como ya, es más, ya están, pues es que lo que ha pasado siempre en la sociedad. Pero no que decía primero tal, o sea, ya tener unos consumidores al momento de eso, que saben que si no la consumís, ya tener unos consumidores que saben que si no la consumís, no, el algoritmo lo beneficia más, lo puedo detectar, estamos hablando de escalas mundiales. Puedo detectar, Si yo puedo estamos hablando de escalas mundiales. ¿Quiénes son los Si yo puedo detectar, se puede fabricar los contenidos algoritmos, quiénes son los
consumidor, yo sé que si puedo fabricar yo contenido, soy capaz de detectar la demanda. Si yo sé que Realmente, yo soy capaz de detectar la demanda, sigue el paradigma del mercado. realmente, Antes lo que se hacía era realmente generar una el paradigma oferta es el pensando que la paradigma del demanda mercado. acudiría. Antes lo que se hacía era generar una oferta Detectar la pensando que la demanda para acudiría. productos. No, ahora lo que es detectar la demanda para fabricar productos. O sea, Apple, yo no voy a regirme por... Voy a lanzar, a contrario de Microsoft. yo no voy a regirme por... Voy a lanzar, a contrario de Microsoft. Microsoft utilizó la técnica. Voy a ofertar para que se vayan enganchando con sus necesidades, voy a crear, voy a detectar y voy a cubrir tendencias, voy a detectar necesidades, voy a crearlas. Eso también parece un poco a la figura del productor, ¿no? Vale. O sea, Eso es muy también interesante, parece un poco lo hemos estado viendo de figura del productor, ¿no? O sea, porque es muy interesante, o sea, lo que hemos estado viendo de las creencias, ¿no? Las impresiones del mismo productor que se interesa por el producto. Él mismo le decía en el documental ayer, ¿no? Cada vez se ven más estos productores que más interesados. Cada vez se ven más estos productores que más interesados en esta presión de las posibilidades de un producto, o sea, ya están. Sobre todo es verdad que hay una no tengo que llenar todas estas. Sobre todo es verdad que hay una o sea, la cuestión de las... Precisamente la presión de... O sea, la cuestión de las... Para bien y para mal, en España, ¿no? O sea, esta presión que supuestamente te puedo ver aquí en España, apoyando y tal, ya... Sí, o sea, la cadena que supuestamente te está apoyando y tal, ya está metiendo mano, o funciona. Y hay manera de saltarte esa... Sí, a través de circuitos independientes. Y hay manera de saltarte esa... Es un circuito muy Sí, a través de circuitos independientes. Lo que pasa es que los circuitos independientes... Lo que pasa es que son cada vez más residuales. Todavía hay circuitos, evidentemente, también es verdad que son cada vez más residuales. En diferentes dimensiones. Es decir, también es verdad que esto está ocurriendo en diferentes dimensiones. En China no ocurre lo mismo que en España. O sea, China es como el gran país. Todavía no ha llegado, o sea, China es como el gran país que va a construir una plataforma propia. Estamos hablando de solo ese país. Luego hay ecosistemas cinematográficos normalmente cerrados. India. Luego hay ecosistemas cinematográficos normalmente cerrados. India. Bueno, de pronto en India y en Nigeria el público lo que hace fundamentalmente es acudir a eventos cinematográficos muy pegados a unas formas de representación determinadas, a unos contenidos muy determinados, a un casting muy determinado, etcétera, etcétera. Y el mercado se ha adaptado a ese tipo de público. Y no solo eso, sino que el público se ha adaptado muy bien a ese tipo de contenidos. Es decir, porque lo que estamos buscando básicamente es eso, porque lo cierto es que se ha intentado en India incorporar otro tipo de contenidos más occidentalizados y tal, es que el público hindú lo que quieres ver es bailar. Es gente bailando, tal colorido. En Nigeria pasa lo mismo. Es que se siente un poco como la cuestión, o sea, me da un poco la sensación de lo que sucedía con la censura antes, ¿no? O sea, lo que hablaban de la película esa y de todas las películas, ¿no? Que tenías que venderla de cierta manera para luego tú meter tu mensaje. Se siente un poco eso ahora, ¿no? Bueno, que Regina lo estaba diciendo. Yo me enfrenté a la censura política explícita. Ahora la censura es más industrial. Sí, ¿Por qué? Porque es la industria, evidentemente, quien está dictando de alguna manera qué es lo que ocurre además. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hemos entendido todo esto? Julia, ¿tienes alguna pregunta? Julia. Ok, perfecto, Julia. Bueno, pues básicamente es un poco esto, ¿de acuerdo? Vamos a abundar mucho más en esto, Quería que tuviéramos un poco este antecedente para intentar entender también la tipología de empresas productoras que podemos tener, etcétera, etcétera. El mínimo garantizado sigue aplicando entonces, pero ahora con las plataformas, ¿no? Sí, y con las televisiones. O sea, insisto, en este momento las plataformas no compran todo. De hecho, yo te diría que las plataformas en este momento se han entrado en el 10% de proyectos. Incluso entran en más del 10%. Pero entran como derechos de antena y a lo mejor exigen un año. O sea, una pay TV antes.
Cuando se hablaba del tiempo de ventana, normalmente era en salas. A los 6 meses se iba a renta, a vídeo, a home cinema. Al año se iba a pay TV y a los 2 años se iba a free TV. ¿Vale? La verdad es que todo este año operaba la pay TV, en estos 6 meses la sala, en estos 6 meses el vídeo, el rental y el y bueno, ahora esto lo puede cubrir la plataforma. ¿Vale? Lo que ha desaparecido sí es verdad el concepto de pay TV, televisión de cable. La televisión de cable que seguía siendo una opción no lineal, es decir, que en el fondo tú tenías que seguir una cierta lógica de programación externa, de cuándo podía ver una película cuando la ponían en un horario. ¿Qué es lo que hace la plataforma? Importante, hemos dicho accesibilidad. ¿Vale? Hemos dicho que hemos hablado más que tenía la plataforma. Accesibilidad, portabilidad y ¿qué otra característica tiene? Regulación de consumo, autoconsumo, mejor dicho. O sea, yo puedo ver las películas cuando me dé la gana. Nadie me marca los horarios de programación, nadie me marca el orden de la programación. Yo puedo consumir mis contenidos al ritmo que yo quiera, en la densidad que yo quiera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso, evidentemente, con el tiempo va creando hábitos en el espectador. ¿Vale? O sea, va creando hábitos, claramente. ¿De acuerdo? Bien. En este panorama, ¿dónde se sitúa el productor? ¿El productor? El productor. La empresa productora. Fijaros. Desde la sala, ¿no? Digamos que vamos a perfilar ya claramente 2 perfiles de productores claros. Los perfiles de productores que están trabajando para las plataformas digitales, por ejemplo, ¿vale? O para las televisiones, que digo, el sistema europeo sería básicamente el paralelismo sería con los estudios norteamericanos. Es decir, Netflix no produce, Netflix externaliza la producción. O sea, Netflix tiene un contenido o un productor le manda un contenido a Netflix, Netflix dice, perfecto, me encaja, lo quiero, te encargo a ti la producción. ¿Qué gana este productor? Un fee, ¿sabéis lo que es un fee, no? Una cantidad por producir. ¿De acuerdo? Pero él no se encarga de estructurar la financiación. Él se encarga de empaquetar el producto para que Netflix esté satisfecho. ¿De acuerdo? Y estaría el productor independiente. ¿Vale? ¿Por qué se caracteriza el productor independiente? No tener una productora que lo respalde. No, un estudio, sí, en este caso. Un estudio o una... Bueno, porque depende de casi todo. O sea, el productor independiente es el que depende de casi todo, vamos. Pero el productor independiente, evidentemente, se encarga de gestionar sus contenidos. ¿Vale? La diferencia fundamentalmente es esa. Él gestiona sus contenidos. ¿De acuerdo? Es decir, a diferencia de un planteamiento de estudio o de un planteamiento de plataforma, donde, repito, hay un empaquetado del contenido para satisfacer las necesidades de mi cliente, que es Netflix, ¿vale? O quien fuera, o Movistar, o lo que fuera, ¿de acuerdo? Y se desarrollan los proyectos dentro del canal, dentro de la plataforma o dentro del estudio. El productor independiente lo que hace es gestionar y desarrollar él sus proyectos, ¿vale? Y yo diría, ¿qué tipo de proyectos? ¿Cómo llegan los proyectos a una productora? Vamos a presuponer que sois productores independientes, ¿vale? Y arrancáis con una productora, ¿vale? ¿Cómo arrancamos los proyectos? ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde vienen los proyectos? Del guionista. ¿Del? Director. Del director. Pero vosotros, a ver, yo simplemente os lanzo una pregunta para que penséis y me contestéis. Sois productores, arrancáis una productora, ¿vale? ¿Dónde están los contenidos? Puedes ir a un festival, a un pitching session. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar como productores?
¿Qué tipo de...? O sea, ahora vamos a utilizar simplemente el sentido común, ¿eh? O sea, si yo soy un vendedor o si yo soy un fabricante de muebles, ¿qué es lo primero que tendría que pensar? Tengo que hacer muebles. ¿Eh? Tengo que hacer los muebles. Sí. Muebles. En sentido genérico, muebles. ¿Qué muebles quiero? Claro. Lo primero que tengo que pensar es qué tipo de muebles quiero hacer. ¿Van a ser muebles tradicionales? ¿Van a ser muebles para un espectro amplio de la población? ¿Muebles funcionales? ¿Van a ser muebles de diseño? ¿Van a ser... ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de mueble? Por lo tanto, cuando yo hago una productora, ¿qué es lo primero que tengo que plantearme? ¿Qué tipo de productora? ¿Qué tipo de contenidos quiero desarrollar? Yo no voy a un pitch session y digo, ay, me gusta una de terror, me gusta una tal, no. O sea, ¿por qué? Porque probablemente necesitaré especializarme más y tendré que buscar también una línea editorial, que puede ser más genérica, industrial, autoral, puede estar más basada en el género, lo que sea, pero tendré que decidirme, ¿no? Un poco por qué tipo de estrategia qué tipo de estrategia voy a utilizar en función a la editorial. Se llama línea editorial, ¿de acuerdo? Mi empresa, igual que una fabricante de muebles, tiene una línea editorial de muebles, ¿vale? Y perdona que ponga un ejemplo tan peregrino, pero estamos hablando de fabricación, sin más, ¿vale? Luego ahí entramos todos los matices, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo mi línea editorial. ¿Y? ¿Empleados, tal vez? Bueno, cuando creemos una empresa, vamos a dedicar una clase completa a crear una empresa productora, pero más adelante, cuando tengamos ya muchos más. Estoy pensando simplemente en cómo accedemos a los proyectos. Porque quiero que entendáis el tipo de productor que sois en función de la línea editorial que elijáis. Y el margen que tenéis a la hora de negociar y gestionar creatividad. ¿Vale? Has montado una productora y te has decidido por el cine autoral. ¿Vale? ¿Por qué se caracteriza un autor? Por su esencia, su manera de hacer las cosas. Por su mirada, ¿vale? Que es propia, que es intransferible, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir cuando tú como productora entres en contacto con un director autor? Va a querer tener mi cierto control sobre su producto. Obvio. Y es más, la lógica me dice que si yo voy a producir a Julio Medem es porque me gusta la mirada de Julio Medem. Y si me gusta la mirada de Julio Medem, o si me gusta la mirada de un director autor determinado, mi incisión en su creatividad va a ser mínima. ¿De dónde surgían los conflictos que tenía Carejeta? En el documental de ayer, ¿de dónde surgían los conflictos que tenía Carejeta con sus... En cómo la mirada que tiene... En la propia contradicción que existe entre un productor-autor y un autor cinematográfico. ¿Vale? Es decir, cuando de pronto un autor, o sea, cuando lógicamente un autor que tiene una impronta muy personal, ¿vale? Evidentemente lo que espera de un productor es que le acompañe en ese viaje, pero que de alguna manera, o sea, que acaricie tu creatividad, pero que no intervenga en tu creatividad. ¿De acuerdo? O que lo haga lo más mínimo posible. ¿Él? O que lo haga lo mínimo posible. Sí, o que lo haga en un sentido efectivamente muy direccionado a tu propio vector creativo como autor. De que potencie tu mirada, ¿no? De alguna manera. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, no? Vale. ¿Qué otras posibilidades tenemos para captar proyectos? O sea, basado en el tipo de contenido que... Porque fijaros, normalmente a un productor autor lo que le voy a pedir es un guión. Y yo me encargo con él de acompañarlo en ese viaje, de ayudarle, por supuesto, a darle forma industrial, a canalizar ese contenido, ese proyecto dentro de un mercado o dentro de las líneas de mercado más lógicas para ese tipo de proyecto, ¿vale? Pero normalmente soy menos incisivo a la hora de plantearme aspectos como guión, como casting, etcétera, etcétera, ¿no? Como equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede tener su propio director de fotografía con el que trabaja siempre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más posibilidades. La industria de los festivales. ¿Eh? En la zona de industria de los festivales. Ahí normalmente
depende a qué mercado de proyecto vayas, te vas a encontrar con mercados muy autorales, el de Rotterdam. Obviamente irás a un festival que te interese. Claro, y luego hay más generalistas como el de Berlín, por ejemplo, ¿no? el Co-Production Market de Berlín. Pero efectivamente ahí ese es un buen elemento para, o sea, son buenos espacios para captar proyectos de carácter autoral normalmente. Comprar guiones también. Muy Comprar bien. guiones. Desarrolla un poco más. O sea, por ejemplo, no sé, de alguna forma comprar el guión de algún por ejemplo, es que yo sé, por ejemplo, cuando tuve clase de guión el año pasado, nos decía Sofía que a veces ella se pasaba escribiendo guiones para buscar a alguien a quien vendérselos. Entonces, contactar con algún guionista y ver si tiene a la venta algún guión. Vale, segunda función. ¿Qué ocurre ahí? O, más que comprarlo, luego veremos la diferencia que hay entre opcionar y comprar, ¿vale? Pero sí, entrar en contacto en el mercado y buscar guiones en el mercado. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué estoy buscando ahí? ¿Cuál es la diferencia entre la primera opción y esta? Que ya eres propietario de la idea creativa como tal, ¿no? Y, por lo tanto, lo empaquetas como tú consideres oportuno. Normalmente estarás buscando productos con un carácter más industrial. O sea, con un carácter de alguna manera más alineado con la industria. ¿Vale? Si yo cuando me alineo, o sea, cuando colaboro con un autor, sé que mi capacidad de incisión en el proceso creativo tiene que estar limitada por ese contacto con el autor, cuando yo compro un guión y lo quiero empaquetar, es mío completamente. Y hago, evidentemente, siempre con el respeto y con las cláusulas contractuales que aparezcan en la opción o la compra de ese guión, pero yo puedo dárselo al director que considere oportuno, hacer el casting que considere oportuno y manufacturarlo en función de los players industriales a los que voy a ir. ¿Entendemos lo que quiero decir? Volvemos a lo mismo, que puedes adaptar ese guión al target que tienes para venta. Efectivamente. O ya buscarlo. O sea, si estoy buscando terror, busco terror. Si quieres con la Feel Good Movie, busco la Feel Good Movie. ¿Vale? ¿Y cuál sería la tercera opción? Crearlo tú mismo. Exacto. En la productora, tener los elementos para crearlo desde la propia productora. O sea, tener tu guionista como tal y tu guionista, una idea desde cero o simplemente detonar una serie de ideas. La televisión funciona así. Y contratar guionistas externos para desarrollarlo. Sí, para un guión de encargo, pues. Exacto. Puedo generar un guión de encargo. Es decir, ahí he detectado yo mi nicho de oportunidad. ¿Vale? Yo he detectado mi propio nicho de oportunidad y digo, bueno, voy a seguir esta línea y la voy a desarrollar. ¿Entendido esto? Es un poco, pero el tema del encuentro, ¿no? Entre el guión y el productor, o sea, es que se ha convertido en una especie como de Netflix también, ¿sabes? O sea... ¿En qué sentido? Film Market Hub, por ejemplo, ¿no? Film Market Hub, sí. Buena plataforma, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿hasta qué punto? Y te pregunto, o sea, productores se meten a ese tipo de plataformas para encontrar un contenido específico, ¿no? Mucho. Sí. Mucho, ¿por qué? Porque teóricamente Film Market Hub es el primer filtro. Segundo, porque hay un sentido ya de curación. Es decir, ya de alguna manera puedes filtrar. Y volvemos al algoritmo. Puedes filtrar. O sea, quiero buscar proyectos de género, de un determinado género, que no tengan productor, que no tengan director y que solo sean guiones. Puedo buscar eso con el que tengan director. Puedo buscar eso que tengan coproducción. De alguna manera lo que estás generando ya son escenarios. ¿Cómo se llama? Film Market Hub. Y Sí. O sea, por supuesto que funciona. Es como un mercado como un mercado de online, efectivamente. Es como ir a un mercado de proyectos, pero online. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, 3 escenarios entonces. Luego, repito, veremos que hay puentes entre estos escenarios, que hay muchísimas, evidentemente. Sí. Una pregunta. ¿Puede ser que se mueva un contenido como explicaste, el productor de estudio, ¿verdad? No sé, y también como un productor independiente? Me refiero porque yo he visto pelis que se proyectan tanto en cines comerciales como en cines independientes. Pero eso es una manera del productor de mover la peli, o es ya que es independiente se puso en contacto para tener esa peli. Normalmente son los circuitos de distribución los que ya se adecuan un poco al contenido y los que buscan los contenidos, ¿vale? O sea, en origen normalmente el cine de autoral está más centrado en Centro Europa, Francia, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que me garantiza el cine de autor? Me garantiza que conozco perfectamente las fuentes de financiación, sobre todo internacionales, que siguen a este director. Si sigue un director marcadamente que le gusta el Festival de Rotterdam y al público centroeuropeo, etcétera, etcétera, yo sé que voy a tener buenas opciones de montar una coproducción en Dinamarca, en Holanda, en Alemania. Julio Medem, por ejemplo, les encanta en Inglaterra. O quien fuera, Carlos Bermud tiene muchísima presencia en Francia. Bueno, pues yo sé evidentemente, ¿por qué? Porque conozco ya la ruta, está testeada, ¿vale? ¿Cómo haces ese estudio? ¿Cómo? ¿Cómo haces ese estudio de seguimiento? No, porque normalmente ya lo conoces. O sea, porque vas a mercados, porque te lleva a festivales, etcétera, etcétera. Claro. Ojo, también te vas a encontrar con un excelente cortometrajista al que le veas un... Pues evidentemente está... A ver, hay algo que es intransferible y que cualquier productor debe tener, que es olfato para detectar talento. El talento que él considera que quiere desarrollar. O sea, a mí me gusta mucho seguir a cortometrajistas. O sea, dentro del cortometraje evidentemente hay muchísimo talento. ¿Vale? Luego hay cortometrajistas, incluso cortometrajistas más industriales, que tienen mucho oficio, y hay cortometrajistas que tienen un carácter más personal, más de mirada, más autorales. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, uno de los ejercicios que vamos a hacer durante todo el curso... Va a ser que desarrolléis desde el punto de vista del diseño de producción, que diseñéis la producción... ¿Cuál creéis que es uno de los elementos o cuál creéis que es uno de los formatos que más se replica en este mundo? La comedia. Pero al margen de la comedia, un formato industrial. Como elemento, como producto industrial. Como historia dices, como elemento, como producto industrial. Es decir, en este momento, dentro de la búsqueda de esos contenidos, ¿cuál pensáis que es uno de los que más, dentro de la carácter industrial, o toda la vertiente industrial, más pegada tiene? Vamos a ver, el unitario. Más demanda tiene. Vamos a ver, el unitario, no es series. No, hablo de formato. El remake. No, hablo de formato. El remake. ¿Por qué el remake? El remake. ¿Por el factor nostalgia? ¿Por qué el remake? Yo puedo estar haciendo el remake de una película que acaba de tener un super éxito en México. De hecho, yo puedo estar haciendo el remake de una película que acaba de tener un super éxito en México. De hecho, es lo que está supuesta que... O sea, hay una fanbase. Por eso es la cuestión de todas estas películas de superhéroes y tal, no sé por eso es la cuestión de todas estas películas de superhéroes y tal, no sé por lo menos tú sabes, sin siquiera tener hay un cierto porcentaje de personas que ya consumir. Y sobre todo, ya he testeado el producto. Lo van a consumir. Y sobre todo, porque ya he testeado. Pero claro, ¿qué es lo que normalmente sobre qué se suelen hacer remakes? Pero claro, ¿qué es lo que normalmente sobre qué se suelen hacer remakes? ¿Y cuáles suelen ser esas películas exitosas nacionales? Son películas exitosas. ¿Y cuáles suelen ser esas películas exitosas nacionales? Remakes de comedias. Perfectos desconocidos, no sé qué. Remakes de comedia. ¿Y todos vienen de Italia o de Perfectos desconocidos, no sé qué, son su comedia. Argentina, México, Italia son como los grandes vendedores de originales para remake. Vendedores ¿Qué es la labor que tiene que hacer aquí un productor? Originales para remake.
Pero ¿qué es la labor que tiene que hacer aquí ayornatarla un para su productor? país. ¿Qué vocación tiene? ¿Tiene una vocación Ayornatarla para internacional? su país. ¿Qué vocación tiene? ¿Tiene una vocación ¿El productor internacional? tiene una vocación de venta internacional con ese proyecto? No es. ¿El productor tiene una vocación de venta internacional con ese proyecto? Tiene impacto No, nacional. Es que depende del contexto, porque ese es el gran problema. No, al el final, problema no. El Es impacto un poco nacional. desconocido por eso. que te ha hecho 16 millones No, de el euros. problema no. No, el problema, vamos. Pero digo, Pero digo como manera de cerrar la mentalidad de cara al, manera de cerrar a las la posibilidades del mentalidad producto. de O cara sea, al... desde antes de la... O Tú sea, ten en a las cuenta que posibilidades aquí del la producto. pulsión, O sea, cuando estamos hablando de los tres Tú ten en elementos, cuenta que aquí la estaba hablando pulsión- realmente de la mira, pulsión cuando estamos que hablando de los tres a generar elementos, una productora estaba hablando y realmente de la hacernos pulsión cargo de y hacernos a productores. generar una Yo puedo tener productora una pulsión y netamente hacernos creativa. cargo Es y hacernos productores. O sea, y Yo la puedo tener pulsión una que me pulsión mueve netamente es creativa. la creación o acompañar lo O sea, y creativo. la pulsión Y que probablemente me estaré mueve más en es la el creación autor y o en generar acompañar mis lo contenidos. creativo. Y Puedes tener probablemente una estaré pulsión más más en el industrial. autor y en generar mis Y contenidos. la pulsión industrial puede ser Puedes tener una pulsión más búsqueda de industrial, guiones, ¿vale? y la O pulsión industrial puede adaptarme a ser las reglas de mercado y búsqueda de buscar y guiones, generar guiones ¿vale? que se adapten al O mercado. adaptarme a las reglas Y del puedo tener mercado una y mezcla buscar de esas dos generar pulsiones, guiones que eso es que lógico. se adapten al Y mercado. gestionar esas dos Y puedo tener una pulsiones, mezcla de esas dos creativa pulsiones, y la que eso es pulsión lógico. industrial. Y gestionar esas dos ¿Qué pulsiones, es un la pulsión remake? creativa Netamente pulsión y la pulsión industrial. industrial. Es oportunidad de mercado. ¿Qué es un remake? Igual puede fallar el hecho de los Puede fallar Oportunidad de todo. mercado. Pero lo cierto es que tengo una base construida de testeo de proyectos. Pero lo cierto es que tengo una base ¿Vale? construida de funcionado. testeo de proyectos. Porque hay un aparato ¿Vale? promocional Y que uno ya ha sido funcionado. testeado también. Porque hay Hay un un aparato público que tiene una promocional reacción. que ya ha sido testeado también. Claro, ¿qué es lo que tendré que hacer Porque hay con un algún público que remake? tiene una reacción. Claro, ¿qué es lo que tendré que hacer cuando hago un remake? Los remedios no se hago, Efectivamente. Adaptarlo. Los remedios no se hago, que viene mucho a la mente. Ahora una peli mexicana que se fue Y la muy conocida, española y la alemana. Y la española y la alemana. esa película era muy... También es lo que sucede, ¿no? Era una película muy... No, Porque esa película era muy, también es lo que sucede, ¿no? Era una película muy mexicana, ¿no? O sea, entonces hay cuestiones ya de... muy mexicana. O sea, la cuestión hay cuestiones ya de la adaptación. O sea, la cuestión de la... Y lo hablo con una cuestión de la misma adaptación. adaptación de un proyecto puede ser fructífera. Hay veces que para la misma historia. adaptación de un proyecto puede ser fructífero para la historia. Yo lo que creo es que hay unos protocolos claros para hacer un remake. Yo lo que creo es que hay unos protocolos claros. Lo quiero plantear como Y es lo que vamos a ver, y es lo que quiero que veamos. ¿Vale? Lo quiero plantear como principio durante todo el curso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Plantear una película y empaquetar el remake. No quiero que hagáis el guion del remake, ni muchísimo menos. ¿no? Y Pero sí hay unos remake, protocolos lo que para hagáis hacer el el guion del remake, muchísimo y menos. que van a ser muy válidos para Pero sí hay unos protocolos entender todos los procesos. y que van a ser muy válidos para Tú dices, no ha entender triunfado. todos los procesos. Te digo, ¿sabes la película más Dices, exitosa no ha que se ha hecho en triunfado. México en los últimos 10 años? Te digo, ¿Cuál? ¿sabes la película más exitosa que has hecho en México en los últimos 10 años cuál es? La de Rex. La del padre. Esa. ¿Cómo se llama? La del padre. Ahí. Ah, la de Derbez. ¿Cómo se llama? Sí. La de Ahí. Derbez, La de Acapulco y Embaraza a una muchacha y luego La de la Derbez, de Acapulco y Embaraza a una muchacha. Bueno, esa película, para que os hagáis una idea, es una película que vieron en Estados Unidos. Bueno, esa película, 36 para que os millones. hagáis una idea, Tuvo es una 36 película que millones de vieron dólares de en Estados recaudación. Unidos. En Estados 36. Unidos. No, tuvo México tuvo 36 millones de 50. dólares de recaudación en Estados Una Unidos. salvajada. México Una película tuvo- que es una comedia, una feel good movie. Una salvajada. Una película que es una comedia, una feel good movie, desestructurado, borracho, típico tío especialista de cine, le gusta el desestructurado, riesgo, borracho, no se trata de es evolución. especialista De de pronto le cine, dejan le una gusta el niña, riesgo, el padre perfecto, no se trata de evolución. tal. De pronto dejan una ¿Qué niña, tiene esa cómo es el historia? padre perfecto, Universalidad, porque la ¿Qué tiene esa paternidad es universal. universalidad, porque la paternidad... Pero ¿qué es lo que tengo que universal. hacer? Ver los específicos de la historia y adaptarlos a la Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa película en España tuvo el peor rating historia y de una adaptarlo. sesión de tarde, Esa película en Ni siquiera España se estrenó tuvo en el cine. peor rating de fue una directamente a sesión de televisión tarde. y fue pésimo. Ni siquiera se estrenó en Sin cine. embargo han hecho un remake. Fue directamente a televisión. Fue pésimo. ¿Por qué? Porque Sin a mí embargo han hecho un el humor remake de que Derbez me no. parece horrible. O sea, ¿Por me qué? parece Porque el sobreactuado. humor de Derbez me parece No horrible. entiendo las situaciones. O sea, No me entiendo parece el sentido del humor de sobreactuado. ese señor.
No entiendo la situación. situación. La cuestión que pasa. No entiendo el sentido del humor de ese Pero el señor. paradigma No entiendo nada. del que parte la película pasa. está ahí. Pero el paradigma O sea, puede del que parte la transitar. película Perfectos desconocidos. está ahí. Yo a ver O si sea, en puede italiano no me gusta nada. transitar. Perfectos desconocidos. La versión italiana no me gustó nada. Se llama también, pero es el original es italiano. Perfectos desconocidos se llama también. Pero es el original es italiano. No, de hace 10 años. Pero Sí. reconozco que está claramente la premisa es universal. Conozco, está Clarísimo. claramente la premisa. Eso lo tengo que hacer, universal. adaptarlo a Clarísimo. los prototipos, Eso lo tengo que hacer, adaptarlo arquetipos a los prototipos, que no quito muy bien, Alex. arquetipos españoles. Que no quito muy bien, Alex. Y de esas películas habrá que mapearlas para ver qué me quedo. Y de esas películas habrá que mapearlas para ver qué me Porque quedo. veremos algunos ejemplos de, por ¿Qué ejemplo, de remakes donde hay gags calcados. Porque veremos algunos ejemplos de, por ejemplo, ¿Cuáles son los remakes gags que mejor donde hay funcionan gags calcados, en un lado y en funcionan otro? exactamente igual. ¿Cuáles son los gags que mejor funcionan Físicos. en un lado y en otro? Donde no hay Los verbalidad. gags Entonces el señor coge una cáscara de plátano, se donde cae. no hay y- verbalidad. Entonces, Funciona señor, como así. una cáscara de plátano. se Funciona cae, porque es un lenguaje cinético Funciona universal. porque es un lenguaje cinético universal. Claro. O sea, contra más verbalidad y más códigos, ¿vale? O sea, contra más lingüísticos verbalidad haya, y más o códigos, metalingüísticos, ¿vale? las posibilidades hay de que no se entiendan. Lingüísticos haya, o metalingüísticos, las Ese es un posibilidades hay de que no se ejercicio. entiendan. Y otro ejercicio que quiero que hagamos, que también es de carácter industrial, Ese es un ejercicio. fijaros, es la Y otro ejercicio que quiero que hagamos, que también es de uno de carácter los industrial. caminos que Fijaros, en es Estados la- Unidos el 80% de la es otro producción de los caminos cinematográfica que- parte de libros. Parte En de Estados textos, Unidos el 80% de la producción cinematográfica parte de libros, ¿vale? parte de textos. ¿De acuerdo? Entonces la película tiene más éxito que ¿Vale? el libro. Sí, pero ¿por qué parte de...? Bueno, primero, ¿qué tipo de adaptaciones estamos buscando? Sí, pero ¿por qué parte De las- bueno, lo que primero, ¿qué llamaríamos tipo de adaptaciones blockbusters estamos literarios. buscando? Lo que, ¿Por de las- qué? lo que Porque llamaríamos una masa de blockbusters followers y de literarios. fans ya creada. ¿Por qué? Porque tiene una Porque masa de además followers ha y de generado fans ya creada. ya de alguna manera un evento. Porque además ha generado ya de alguna Con lo manera... cual, evidentemente, un igual que el remake, tengo ya un producto testeado y un producto que Bueno, tiene evidentemente, ya igual que un el buzz remake, tengo ya un producto testeado y un producto que tiene ya un buzz ¿vale? mediático. Iremos desarrollando esos ejercicios a lo largo de... ¿Vale? Y cuando hablo de empaquetar me refiero a Iremos que sepáis desarrollando cómo esos comprar ejercicios los a lo largo de... derechos. Cómo Y cuando hablo de comprar- empaquetar me refiero ¿Cuánto vale? a que sepáis cómo comprar los derechos. ¿Cuáles son las cómo condiciones? comprarlos. ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones? Traeremos un Bueno. invitado que se dedica exclusivamente a vender derechos de remakes. Traeremos un invitado que se dedica exclusivamente a vender derechos de Un remake. productor que se dedica exclusivamente ¿Vale? a vender derechos de remakes. Un productor que se dedica exclusivamente a Vale. vender derechos de remake. Bueno, ¿qué tipo de contrato hay que Vale. hacer? Y luego desde el punto Bueno, de vista del empaquetamiento, ¿qué tipo de ¿cómo contrato hay tenemos que hacer? eso? Y luego desde el punto de vista del empaquetamiento, ¿cómo? Paralelamente al corto, os lo digo. O sea, tenemos el corto, ¿Vale? esos trabajos Paralelamente al son corto, los trabajos que atraviesan o sea, también un poco Vamos en corto, todo el esos curso trabajos y son repito, los más de trabajos que mes. atraviesan también un poco todo, Vale. todo el curso y son, repito, más de meses. ¿Una pregunta hasta ahora? Con los Vale. remakes, ¿siempre comedias o Una pregunta hasta ahora. A ver, casi siempre son comedias, puede haber terror también. Pero casi siempre es género, A ver, casi siempre son comedias, suelen ser terror, feel good movies, pero que siempre es casi género, películas muy que familiares. siempre son comedias, suelen ser feel good movies, suelen ser películas muy familiares. Un fracaso absoluto, estrepitoso. Estrepitoso. Fracaso. Fracaso es un paliativo. Fíjate que esa película del remake... Fracaso es un paliativo. Sí. Fíjate que esa película del remake. Sí. Hay otro caso igual así de... Es una calca literal. Hay otro caso igual así de... Pero es una calca literal. Así se llama. Es literalmente lo mismo, pero con Breaking Bad. Así se llama. Literalmente lo mismo, ¿Cuál, perdón? es Metástasis. Se llama. Un remake así calcado. Página por Es página. Metástasis. Bueno, a ver, el remake calcado por excelencia es Psicosis, pero es un Bueno, a ver, ejercicio el estilo remake que calcado por busca excelencia es Psicosis, pero que Psicosis es un lo que ejercicio quería era estilo ayornatar que la busca película, pensar, cambiando pequeños códigos que lo que quería era para que el ayornatar espectador la fuera película, consciente cambiando precisamente pequeños del códigos para que el espectador fuera consciente precisamente del concepto réplica. pequeños gestos, pequeños tal, Claro, pequeños matices que cambiaban muchísimo pequeños mucho la gestos, connotación de la pequeños película, tal, pequeños pero matices que que era un cambiaban plagio, muchísimo pero mucho la es que connotación de lo la que película, planteaba con plagio. pero que era un plagio. Pero eso no es un plagio, remake. ¿no? Es que él lo planteaba con plagio. El remake es otra cosa. Pero eso no es un Creo remake. que todos hemos entendido lo que es un remake. El remake es otra cosa. O sea, el remake es, Creo que vuelvo a todos hemos repetir, entendido lo que es un remake. adaptar un contenido a mi El remake realidad es, vuelvo a repetir, cultural, adaptar a mi un realidad contenido a mi social, realidad
cultural, a mi realidad social. La universalidad de sociedad. Y la oportunidad de mercado. Una película, o sea, no voy a hacer el remake de una película que sea un fracaso. Pero no intentar buscar películas que tienen una premisa universal, ¿vale? Películas que de alguna manera pueda testear previamente por qué ha gustado. Películas que de alguna manera pueda testear previamente. Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la clave del éxito de esa película a nivel local. Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la clave del éxito de esa película a nivel local. Y luego ver si la puedo extrapolar a mí realmente. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno, nos hemos quedado un poco en cómo construyo mi identidad, nos hemos quedado un poco en cómo construyo puedo captar mi proyectos, identidad de alguna manera como productor, y ya cómo puedo captar el proyectos, planteamiento y ya enfilamos un poco de los el planteamiento insisto, por grupos. de los ejercicios que haremos nosotros, insisto, por grupos. Simplemente Para plantear. preparar un remake exige un curro. Haremos dos grupos, no cada Aunque sea simplemente plantear. remake. Haremos dos grupos, uno que hará literario y otro que hará remake. Pero vamos a ser como tal conscientes. Para que tengas una idea, Telecinco solo está buscando remakes. Absolutamente. Básicamente remakes. Para que tengas una idea, Telecinco solo está buscando remakes. Básicamente remakes de películas que alguna película italiana últimamente que ha triunfado, no sé si consigues ver alguna película italiana años, primeros años, no se las podemos mostrar o mostrar un poco. Años, Luego entre los... mostrar o un poco. Luego entre los... Parece que hay el éxito universal asegurado. Bueno, entonces, perdona Julia, ¿alguna duda? ¿alguna duda? Ok, muy bien, Julia. Vale. Pues seguimos. Hemos visto el planteamiento del... Pues seguimos un poco. Hemos visto también un poco del entorno, etcétera, etcétera. Bueno, con estos mimbres que hemos visto hasta ahora, ¿cómo pensáis, con estos mimbres cómo pensáis que hemos visto hasta ahora, ¿cómo pensáis, de alguna manera, cómo pensáis que podríais arrancar vuestra actividad como productores? Crear su propia ¿A quién le interesaría, por ejemplo, a vosotros crear su propia productora o unirse en el futuro? Es que es un poco necesario en el futuro. Es que es porque hay una serie de... Es un poco necesario. Convocatorias, hay una serie de apoyos que es posible convocatorias. Si no tienes una apoyos que es imposible aplicar, si no tienes una productora detrás. Y lo digo porque lo he estado como investigando, ¿sabes? He estado viendo como historias y tal. Y lo digo porque lo he estado como investigando. Aquí hay un elemento que encaja en lo que hemos hablado antes, es el hecho de... Aquí hay un elemento que encaja en lo que hemos hablado antes, es el hecho de producir mi propia línea. Es lo que llamaríamos una productora. En este caso, mi editorial es la mía personal. Es lo que llamaríamos una productora de director. En México las hay. Una facilidad tremenda. En México hay una facilidad tremenda de poder sacar una productora. Aquí tú ya te estás metiendo, dejando los 3.000 pavos dentro del banco, estás pagando ni nada de apoyo de autónomos, nada. Si eres autónomo societario, te metes en una serie de movidas. Sí, de gastos te metes en una serie de movidas. Sí, de gastos muy fuertes. Aunque no tengas que tener una oficina o tal, para poder impulsar un producto, igual, a diferencia de otro tipo de pequeñas empresas, igual no vas a tener una productora o una pequeña empresa, 2 años, igual no vas a tener gastos, los años va bien si tienes un proyecto en marcha. Eso es el... estaba investigando de... no sé si hablaremos por lo mismo estaba investigando de... no sé si hablaremos de esto en algún momento, pero también la cuestión de... Parla, que eran para... Literal, estuve en una masterclass en Parla, que era para... Y estaba yo solo en la cuestión que estoy como tú, como... Y era la cuestión que estoy como tú, como... Dado de alta con autónomos. Aquí a 2 años. Sí, con esta maravillosa ayuda. Autónomo, 50 euros. Me gustaría saber si vamos a hablar de este tema, ¿no? O sea, tú puedes como autónomo, gestionar tu... Me gustaría saber si vamos a hablar de este tema. Tú puedes gestionar tu firma, empresa productora,
esté a tu nombre, no sé qué PIB, no sé qué, confirmes, y ahí poder, por lo menos empezar a sacar no sé qué PIB, no sé qué, y ahí poder, por lo menos empezar a sacar un proyecto, ya si el proyecto empieza a funcionar, luego ya te das de alta como y veremos cuál es, porque eso viene también mirado por el veremos cuál es, porque eso está vinculado por la escala de proyectos que tiene. Directamente que sea Claro, si vas a por una ayuda que exige directamente que sea sujeto legal, claro. Es que también me imagino, ya o sea, por ejemplo, me imagino, ya me gustaría saber si vamos a ir más adelante como yo lo que he visto es que el 50 porque o ya yo lo que he visto es que el 50 es las convocatorias, o ya necesito una completa, las mujeres tienen 20%, ¿no? Que acaba de cerrar. quieres ir a la esta de ¿no? Que acaba de cerrar, es preferible ingresar como productor, no se esté gallego, no sé qué, digo por acá voy a explicar, a ver qué pasa, no necesitas ser productor, ¿sabes? O sea, ya te exige como esta posición de una movida de tienes que tener, ¿no? O incluso si ya te vas a una movida de giro, a través de querer levantar un pequeño gran proyecto apoyado a través de un crowdfunding, a través de un apoyo de o apoyado por un crowdfunding, por una apoyo de seriedad, ¿no? Y tener esta, es que esté a tu nombre, ¿no? mantener la seriedad, ¿no? Y tener esta, aunque esté a tu nombre, ¿no? O sea, no es como tu cuenta personal con la que te compras personas en la HM, ¿no? O sea, hay que estar entrando en la... Y en México es mucho más sencillo. totalmente. Y en México es mucho más sencillo. Y no solo eso, además en México yo creo que no solo eso, además en México yo creo que una gran tradición repito, eso también es un gran problema. Que ahora, en México, repito, porque fijaros, eso también es un gran problema. En una productora, o sea, en México, porque fijaros, un productor en una productora no solo está para hacer es una mirada externa. o para hacer el tema. El grave problema que tiene una productora por creadores exclusivamente. El grave problema que tiene una productora hecha por creadores exclusivamente. Estoy encontrando, es que no va a tener una mirada externa niveladora. La cuarta compañía. Estoy encontrando, por ejemplo, yo por coproducción la coproducción mucho. La cuarta compañía, la coproducción. Lo que dice, Lo mejor dicho. ¿Pero por qué? Porque el creador nunca, o sea, es decir, el creador... ¿Pero por qué? Porque el creador además es mayoritario. O sea, es decir, el creador... la lógica el creador además es mayoritario. La lógica va a imperar en la suya. cuales te estás tropezando siempre en la misma ¿vale? Y hay veces en las cuales... y solo aprendes al final, cuando has metido la gran hostia. Y solo aprendes al final, cuando te has metido la gran hostia. Si tú tienes una coproducción mayoritaria, tienes una coproducción con México mayoritaria, ¿no? O sea, el gran problema de México depende de la cine. O sea, depende de esta gran convocatoria. Bueno, poder FOPRO, depende sí, pero el FOPRO y el FIDE, pues, porque son más para oficinas autorales, teóricamente son oficinas que te dan oficina, 900, que teóricamente 1.000 son euros, por así oficinas que dan tú ya estás dependiendo de las empresas. 1.000 euros, por así decirlo. Ya estás dependiendo de las empresas. O sea, porque desgraciadamente, y con todo lo que en México, de las razones por las que me voy para acá, o sea, es darte cuenta que si tú quieres tener una película de cierto carácter comercial, darte cuenta que si tú quieres tener una película de cierto carácter, es que ya el primer filtro no es la convocatoria per se, con sus imágenes y sus es que ya el primer filtro no es la convocatoria per se, con sus imágenes y sus vidas, lo que tú quieras. Por lo menos aquí en España dinero. Se quejan, ¿no? Hay medios de innovación, pero pero no existe para ese tipo de convocatoria. De dinero. Pero es que en México no existe para ese tipo de convocatoria. Entonces, no es cierto, no es así. Pero entonces, no es cierto. Tú no tienes. A ver, lo que pasa, tú no tienes. Lo que pasa, bueno, eso lo hablaremos más tranquilamente. El Estado regula en las cuales que el Estado regula, hay una serie de empresas que meten ahí sus declaraciones fiscales, hay una serie de empresas que meten ahí sus declaraciones fiscales, los brokers. Claro, los brokers. Ya, pero es que la figura del broker, que ya se está cada vez quitando menos, ya se está utilizando. O sea, es que tu primer filtro es, o sea, tú vas a un broker, porque tú vas a un broker,
Pero que está automáticamente con un broker. No es más que una diferencia, ¿no? Pero, o sea, tú ya automáticamente con un broker, generalmente o sea, ya es los brokers el tienen primer ahora registro comedias. que es. O sea, los Generalmente lo que los brokers tienen ahora Pero es. mira, de todas maneras, eso es un fenómeno. O sea, los brokers, dependiendo del género clásico, Pero mira, de todas maneras, lo estábamos comentando aquí cuando estábamos en esto. y lo estábamos comentando aquí cuando estábamos en esto. Tienen este elemento como, de alguna manera, elemento de crecimiento exponencial cinematográfico. De alguna manera, elemento de crecimiento exponencial. En Chile, en Argentina. En los últimos 10 años, la comedia es el refugio. En los últimos 10 años, insisto, es la porque comedia yo creo, es vuelvo a repetir, el refugio. Pero Insisto, es porque yo y creo. luego, sobre todo, si la oferta mayoritaria. Y luego, sobre todo, si la oferta tiene, si la oferta mayoritaria de comedia, tiene características por comedia. O sea, en España, para que te hagas una idea de toda la taquilla que hace el cine en España, para que te hagas una idea de toda la taquilla que hace el cine español, todo, más del en México no 80%. dices nada, pero es que en Argentina, De todo, en igual, México no en dices China, nada, pero es que en igual. Argentina, En Chile una película autoral igual, en de Chile, prestigio igual, internacional, en Chile una película autoral que haya ido. O sea, en de Chile no prestigio internacional que haya ido. Y una comedia O sea, local en Chile que una jamás estrenaron aquí porque era un remake. Y eso es un poco Una lo que. comedia local Por que eso me jamás interesa que hagáis estrenaron aquí porque era un remake, porque vais a es un poco lo enfriar que- mucho. por eso me interesa que hagáis vais a tener que tener una visión vais a muy enfriar mucho estratégica. y vais a tener que tener una O sea, visión un muy remake, estratégica. que no es un poco esa ¿Vale? red de O sea, contenidos un que se está remake, moviendo. ¿vale? Que no es un poco Una comedia esa local red de contenidos tiene un que se está impacto moviendo. local y ¿Vale? fíjate, los Una costos comedia son mucho local menores. tiene un Es impacto decir, y te local voy a poner un y claro los ejemplo. costos son mucho menores. O sea, es decir, y te voy a poner un claro ejemplo. Ágora de Amenábar. ¿Cuánto costó? 30 Ahora, millones. de Amenábar. ¿Cuánto costó? 35 millones de euros. 30 millones más, ¿no? 35 millones de euros. ¿Qué significa eso en términos de oportunidad de negocio? ¿Cuál ha sido mi nivel de inversión? ¿Qué significa eso en términos de oportunidad de negocio? ¿Cuál ha sido mi nivel de inversión? retorno? X menos X. ¿Cuál ha Y sido con mucho. mi nivel de retorno? ¿Vale? X menos Ahora te voy a dar otro Y ejemplo. con ¿Cuánto mucho. costó 8 apellidos vascos? ¿Vale? Ahora te voy a dar otro ejemplo. ¿Cuánto costó 8 apellidos vascos? Como mucho. ¿Cuánto recaudó? Como mucho. 52 millones de euros. ¿Cuánto recaudó? ¿Cuál es mi retorno? 52 millones de euros. Y... ¿Cuál es mi retorno? ¿Qué es lo que tiene la comedia? X más Y. Que no solo vende. ¿Qué es lo que sino tiene la además comedia? es un producto Que no solo vende, sino que además es un producto coste de producción, donde no coste ya de normalmente lanzamiento, el coste de producción, no el coste ya de lanzamiento, el coste de producción. Con lo cual, evidentemente, dentro del mercado, dentro del propio mercado, eso lo Con lo veremos. cual, evidentemente, dentro del mercado, dentro del propio mercado, Fijaros, eso hay lo un veremos concepto que yo cuando también quiero que veamos entendáis, presupuestos, antes de tal. meternos en el presupuesto español. Fijaros, hay un concepto que también quiero que veremos entendáis, también, antes de meternos en el presupuesto que es el español, concepto de que bajo lo por veremos debajo también, por pero hay un encima de la concepto que línea, quiero que above, entendáis, que es el concepto de ¿vale? bajo, por debajo y por Fijaros. encima de la línea, above o below the ¿Qué line. tiene esta mesa? Vuelvo a volver al ejemplo de las mesas, Fijaros. porque me parece que contra más ¿Qué peregrino tiene sea esta esto, mesa? mejor. Vuelvo a volver al ejemplo de ¿Qué las tiene mesas, esta porque mesa? me parece que contra más peregrino sea esto, mejor. ¿Qué tiene esta mesa? Es una mesa estándar, ¿verdad? Alguien ha diseñado, alguien que no tiene entidad, Es una mesa estándar, ¿vale? ¿vale? La ha Alguien diseñado. ha diseñado, alguien que no tiene ¿Cuál es el entidad. coste de fabricación de La ha esta diseñado. mesa? Lo puedo ¿Cuál es el sacar coste de al minuto fabricación uno. de esta Porque mesa? los Lo costes puedo, están estandarizados lo puedo también. sacar en el ¿Estamos de minuto acuerdo? 1. Porque los Cuánto costes cuesta están la madera, estandarizados cuánto también. cuesta el ¿Estamos de acuerdo? ensamblaje, cuánto cuesta la Cuánto logística, cuesta la madera, qué de llevar a la cuánto tienda, cuesta el ensamblaje, cuánto cuesta Eso la lo vamos a llamar logística, costes qué de debajo llevar de a la la tienda, línea. etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a llamar costes debajo de la línea. ¿De acuerdo? Y luego vamos a decir, imaginaos, esta mesa la acaba de Y diseñar luego vamos a decir, el imaginaos, nuevo esta Miesner mesa de Rohe, la acaba de el nuevo diseñar genio del diseño. el nuevo Mies ¿Cuánto van vale der esta Rohe, mesa? el nuevo genio del diseño. ¿Por qué? ¿Cuánto vale esta mesa? ¿Por qué? Eso se llama above the line. Costes above the line. Eso se llama above the ¿Vale? line. Es decir, yo Costes puedo tener una above. comedia que protagoniza el Derbé. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener una comedia que protagoniza el Derbé. Y seguro que en México no pagan más todo, en internacional no pagan más. De hecho, ese, bueno, de verdad, ese es el O no le pagaban, ahora Te voy a seguro. poner un Sí. ejemplo. En un ejemplo que acaba de poner. Yo hago una película Te voy a poner un ejemplo. con En un ejemplo que acaba de poner. Yo hago una película con de Alejandro Amenábar que se llama con el la mierda, pero vamos. no, Con el
Abre los ojos. ¿Cómo se llama el protagonista de los ojos? Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Cómo se llama el protagonista de los ojos? Noriega. No, Carapel ¿Cuánto le español. tengo que pagar a Eduardo Noriega? Noriega, Eduardo Noriega. No te lo tengo que pagar a Eduardo Noriega. Eso es el costa bomba. ¿Por qué? ¿Por qué una película pasa de valer 2 millones de euros a valer 200? ¿Por qué una película pasa de valer 2 millones de euros a valer 200? Son los mismos. O sea, tengo las mismas calles cortadas, Porque los costes de producción pueden ser los mismos. cámara, tengo los Yo tengo las mismas calles ¿Pero cortadas, qué es la tengo el diferencia? mismo tipo de cámara, tengo el mismo tal. Pero ¿qué es la Yo le hago los diferencia? costes above. El talent. En la medida en Yo que le hago yo los costes aumento el coste above. above the line, ¿por qué es? En la medida en que yo aumento el coste above the line, ¿por qué es? Porque tengo que aumentar mi ratio de internacionalización del producto. Y porque mis formas de financiación Ten eso cambian. siempre en cuenta. Cuando fabricamos algo, ¿De acuerdo? podemos Ten eso estandarizar siempre en ciertos cuenta. Cuando procesos, fabricamos o podemos algo, ajustar ciertos procesos podemos a estandarizar experiencias ciertos previas, procesos, y que o además son podemos cosas que no van a ajustar cambiar ciertos procesos demasiado, a experiencias previas, ¿vale? que además son Eso es cosas que no van a cambiar demasiado. Sin embargo, el coste del talent, ¿Vale? Cosas de del ejecución. director, del guionista, Sin del embargo, protagonista, el coste del del talent, etcétera, etcétera, del son director, costes del above guionista, the de los line protagonistas, del que pueden músico, modificar etcétera, etcétera. absolutamente Son costes above the absolutamente line el presupuesto que local, pueden modificar absolutamente, ¿vale? absolutamente el ¿Qué es lo que presupuesto. tiene la comedia local? ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene la comedia ¿Por qué es local? barata? Porque la above the line no es muy caro. Porque tienen que ser actores ¿Por qué es barata? Porque la above the line no es muy cara. cara. Porque tienen ¿Por que qué hago ser remakes? producidos localmente, No se nacionalmente. vuelve barato. ¿Por qué hago remakes? Y el rendimiento es No va a ser igual de máximo. barato. La optimización es máxima. Y el rendimiento es máximo. O sea, a todo el mundo La le optimización encantaría, es bueno, máxima. no te quiero decir nada, Telecinco, estar así con las O orejas. sea, a todo el mundo le encantaría, Bueno, bueno, apellidos vascos lo han nombrado ya, estar así con las mega orejas, ultradirector de el ventas. tiempo que se lleva 8 apellidos vascos lo han nombrado ya mega ultradirector de ventas. ¿Por qué? Ahora, Si con si 2 con millones, 36 si me has con llevado a 2, 36, ahora, no sé si lo con que quiero decir. 36 Por me eso has las llevado a comedias, 2, desde el punto de vista industrial, no sé lo que quiero decir. Por eso las comedias, desde el punto de vista industrial, evidencia. ¿vale? Tienen Porque tanta, si tengo que prorratear el coste preeminencia. above, below the line, es muy Porque equilibrado. si tengo que prorratear el Y coste el above, impacto below the que line, tengo puede ser es muy equilibrado. muy elevado. Y el impacto que Campeones. tengo puede ser muy, muy elevado. Vamos, Campeones. ¿cuánto recaudó campeones? 22 millones de euros. Vamos. ¿Sabes cuánto recaudó ¿Cuánto le campeones? habrán pagado a esos chicos? 22 millones de euros. ¿Cuánto le habrán pagado a esos Lo que ha chicos? cobrado, supongo, vamos, Javier César, evidentemente, O el sea, director. lo que ha cobrado, supongo, vamos, Claro. es evidentemente el director Los demás no y son por ni supuesto conocidos. el actor. Y es muy principal. inteligente por parte de Javier Los César. demás no son ni conocidos. Fijaros, ¿qué hubiera Y es muy ocurrido si hubiera inteligente metido por una parte de Javier César. criterio de Fijaros, ¿qué hubiera producción y de ocurrido dirección? si hubiera metido una... ¿Qué hubiera tres, ocurrido si hubiera criterio de metido producción y de dirección? superactores ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera rodeando metido a superactores y rodeando los chicos, superactores a y Javi ¿qué Gutiérrez? hubiera ocurrido? No estás viendo Y al- los chicos, superactores y Javi Gutiérrez. ¿Qué hubiera ¿Qué ocurrido? hace, no? Estás viendo al gran personaje. No, no estarías viendo a los realmente importantes, Ah, no, que que son los otros. No, no estarías viendo a los realmente Es lo que quiero importantes. decir. Que son ¿Quiénes los son los otros. realmente importantes en los descubrimientos de esta Es lo que quiero película? decir. Los chicos. ¿Quiénes son los realmente Contra importantes? más valor de producción meta enfrente, más rebajo la Contra más presencia valor de y el producción nivel meta de enfrente, empatía con los más chicos. rebajo la presencia Por y eso la el mujer del nivel protagonista de es empatía una con los actriz que chicos. está muy bien, pero es una actriz de reparto. Por eso la mujer del Todos son protagonista actores es de una reparto. actriz que está muy bien, pero es una actriz de reparto. Si de repente lo hubieran Todos son inflacionado con actores de reparto. estrellitas, Si de repente lo hubieran inflacionado con estrellitas, la visibilidad y el impacto hubiera de rebajado reconocimiento notablemente de la los actores que visibilidad y el realmente impacto son el gran de descubrimiento. reconocimiento Y son los que de han hecho que los esta película actores que tenga realmente 22 son el gran descubrimiento. Y son los que han hecho que esta película tenga 22 millones de Ese tipo euros. de decisiones y lo Pero como dices, o sea, ese tipo de bueno, decisiones pero regalarlo, ¿no? O sea, Sí, depende del tipo de proyecto. Sin duda. Bueno, pero regalarlo, ¿no? O sea, es depende del conveniente tipo de proyecto. Sin duda. Si es conveniente, Vete o sea, para irte por un Star System a o un- cosas así, o si conviene, vete para irte por un Star System Homogeneizar y o si equilibrar conviene, mucho más el reparto. Es un Homogeneizar y criterio equilibrar creativo, mucho pero más industrial. el reparto. Es un criterio O sea, industrial. porque creativo, si no pero hubiera hecho industrial. una mala lectura industrial de la O sea, película. porque si no hubiera hecho una mala lectura industrial de la película. traer un Star Talent y... Exacto. Pero en ese momento te conviene traer un Star Talent. Por ejemplo, Exacto. en una adaptación literaria probablemente sea más interesante tener Por un ejemplo, en una adaptación literaria sobre todo probablemente sea depende más de la interesante escala. tener un talent Pero si me voy a una novela Sobre muy todo muy depende de la vendida, escala. Pero si me voy a una novela muy vendida, pues evidentemente será interesante traerte un talent potente. ¿vale?
¿Preguntas? ¿Vale? ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Todo lo tenemos claro? ¿Ninguna? ¿Dónde situaríais vuestra ¿Todo lo tenemos pulsión? claro? ¿Tenéis pulsión creativa? ¿Dónde situaríais vuestra pulsión? Más allá de lo que ¿Tenéis hablabas pulsión de criterios de creativa, dirección de producción profesional ejecutivo, que yo creo que más allá de también se van lo que hablas de encontrando criterios de dirección de producción profesional ejecutivo, que yo creo que al final también se van personal de cada encontrando, uno y su hora de para la gente más preparación. joven se va encontrando Pero la pulsión personal creativa, de cada uno y su hora de preparación. Pero la pulsión creativa, Puede estar en medio perfectamente. sí, yo creo también. Entonces puede estar en medio. Bueno, yo intento... sí, yo creo también. Tiene que estar... Bueno, yo intento Tener esto y tener esto también. O sea, tiene que estar tener esto y tener esto. Localizar por qué tener que decir. Bueno, o si Dependiendo del gusto de uno. o si te vas a un discurso más Bueno, extremo desde o el si- punto de vista de... dependiendo del gusto de uno. o si te vas a un discurso más extremo desde el punto de vista de, etcétera, es porque conoces. industrial, un Porque discurso más normalmente, autoral, claro, etcétera, estas productoras es porque unipersonales, estas productoras más... normalmente, fijaros, estas más, productoras de alguna unipersonales, manera, estas autorales y productoras tal, más, ¿quiénes son los gerentes de más esas productoras? de alguna manera autorales y tal, ¿quiénes son los gerentes de esas productoras? Los propios directores. En México hay un ejemplo muy claro, ¿no? Los propios ¿Quién es el directores. gerente de Mantarraya? En México hay un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Quién es el gerente de Mantarraya? Silenciosas. Regadas. Regadas. Silenciosa. ¿Quién es el que hace regadas? Apadrinar a otros autores. Regadas. Escalante... ¿Quién es el que hace reigadas? Apadrinar a otros autores, a Juan Escalante, etcétera. Claro. ¿Qué hace Mónica Lozano? Pues justamente lo contrario, empaquetar productos muy industriales. ¿Qué hace Mónica Lozano? ¿Vale? Tiene una visión, Justamente lo contrario, mucho empaquetar más, productos industriales. que no deja de ser creativa, ¿eh? ¿Vale? Tiene una visión, Pero una tiene pulsión mucho más, industrial. que no deja de ser creativa, ¿eh? Que Mantarraya o... Tiene una pulsión más industrial. Tiene una pulsión Es más que creativa. Mantarraya Ojo, pero él o- conoce o- perfectamente claro, cuáles son los es una pulsión más creativa. impulsos Ojo, pero él conoce financieros que tiene perfectamente que, cuáles son o los las rutas financieras que tiene que impulsos utilizar para optimizar financieros que tiene esa que, pulsión creativa. o las rutas financieras que tiene que utilizar para optimizar Autoral, esa pulsión. autoral, ¿no? Pero todo ese cine que ya Se ve mucho en México. autoral, Mucho en, ¿no? en festivales. Mucho en México. Bueno, Pero claro, a diferencia de la comedia, donde lo Pero, que fijaros, a diferencia de la comedia, pero yo lo que quiero en buscar un es un espacio, impacto en un tiempo determinado. nacional, netamente nacional. ¿Qué es lo que en un tiene espacio, este cine en autoral? un tiempo La determinado. internacionalidad. ¿Qué es lo que tiene este cine Son autoral? películas que internacionalidad. Muchos Son poquitos. muchos poquitos. O sea, la Son idea es intentar películas que internacionalizarlo y buscar Son muchos poquitos. público La idea es intentar internacionalizarlo y buscar público muchos territorios internacional, y intentar probablemente no va a ser. explotarla en Por eso, muchos los territorios. diseños son muy diferentes. Y probablemente no va a ser. Diseños industriales Por de las eso películas. los diseños son muy diferentes. Los diseños industriales de las películas. ¿Cuánto es, por curiosidad, aquí? O sea, porque en México creo que es el... ¿Cuánto es por curiosidad aquí? O sea, porque en México creo que es el Aquí 60% eso lo iba a ver mañana con vosotros. Aquí pero básicamente Eso lo voy a ver mañana con vosotros, pero básicamente eso adelante, básicamente es el 50-50 el y seguidor, productor y luego el del full distribuidor productor el productor y luego el del full distribuidor pero productor, ojo porque todos el son 25 el distribuidor. sí, pero ojo, y se porque pone todos todo. 25 el Pero ojo, distribuidor, todo sí. se dirime en quién pone la publicidad y quién pone las copias. pero ojo, todo se dirime en quién pone la publicidad. ¿Quién pone la publicidad de las copias? Si la productora decide asumir Claro, la ¿quién pone la No, publicidad de las copias? Si la productora decide asumir No, es que normalmente la tiene que asumir. Si es una película de autor, la tiene que asumir sí o sí. la productora, claro. y en el modelo de Netflix, o sea, lo que estamos hablando... Y en el modelo de Netflix, o sea, lo que estamos hablando, no opera, evidentemente. las Ahí estaríamos hablando del Hombre, el distribuidor no opera, evidentemente. claro, Ahí estaríamos hablando del Es una figura agregador. más que optimiza la distribución. Vale, el agregador es una figura más que optimiza la distribución en plataformas digitales. Bueno, ¿queréis un descanso? Bueno, ¿queréis un descanso? Ostras, ahora me quedo Bueno, chicos, tengo un pequeño problema y es que tengo que ir a buscar a mi niña en la guardia porque se ha Bueno, puesto chicos, tengo malita. un pequeño problema y es que tengo que ir a buscar a mi niña a la guardia porque se ha puesto malita. Me gustaría que os quedarais aquí, por favor. Mañana recuperaremos esta hora igualmente. Me gustaría Vamos a que recuperar os la hora. quedarais aquí, Quedaos por favor. Mañana ir viendo ya recuperaremos un esta poco hora igualmente. Vamos a los recuperar la hora, grupos. pero quedaos Nos aquí, por favor, ir viendo ya un no sé, poco ver un poco los grupos. dentro de los Os grupos. gustaría, los que estamos no sé, aquí, ver un que poco cómo dentro de los distribuimos. grupos, los que estamos aquí, Lo siento, cómo distribuimos los grupos, si nos parece. Y a la sección literaria. Lo siento, ¿Vale?
Julia. ¿Vale? Julia, disculpa, tengo que salir. Mañana recuperaremos la hora, pero vamos, en cualquier caso, cualquier pregunta, por favor, Julia, cualquier duda me la transmites. Cualquier pregunta, por favor, Julia, cualquier duda me la transmites, ¿vale? Un placer, chao. Venga, un placer, chao.